El acta de la sesión segunda se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión tercera queda a disposición de las señoras y señores diputados. Cuenta. El señor secretario hará lectura a la cuenta. No hay documentos para la cuenta en esta sesión, señor presidente. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Sobre puntos varios, los 15 minutos que tenemos acordados al inicio de la sesión. Se ofrece la palabra sobre puntos varios. Adelante, diputado. Sí, no, que quería solicitar, cierto, que se le oficie al Ministerio de Economía, producto de un incendio que se produjo en el distrito mío anoche, a alta hora de la madrugada, cierto, donde 11 microempresarios fueron afectados, algunos eran arrendatarios y uno de ellos parece que era dueño de un local donde se les quemaron todas sus cosas del comercio, y la idea es que poder preguntar, cierto, si hay algún tipo de ayuda o colaboración por parte de la Seremía, en este caso del Maule, hacia ellos. Indicó en un principio oficiar al Ministerio de Economía Sí, porque entiendo que para, de ahí, para hacer la gestión con la Seremía Regional. sí, claro, Perfecto. para ver caso hay algún tipo de colaboración, ayuda donde ellos puedan, algún tipo de subsidio para estos microemprendedores que fueron afectados. Estoy hablando de un incendio, pero Sí. que en el fondo, a propósito que estamos aquí en la Comisión de Bomberos y Emergencia, si es que es posible esto. ¿Hay acuerdo, señoras diputadas y diputados? Sí. Ya, ok, Acuerdo. gracias. Sigue ofrecida la palabra. De no haber más diputados, avanzamos con la orden del día. La sesión tiene por objeto recibir a la directora nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres, SENAPRED, a fin de que exponga sobre las situaciones de riesgo que enfrenta el país y el estado de riesgo a nivel nacional. Asiste la directora nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, SENAPRED, señora Alicia Sebrín López, junto a su jefe de gabinete, señor Felipe Giannoni Jorquera. Se le ofrece la palabra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludarlo y saludar a diputados y diputadas que están presentes en la sesión de esta comisión. Hemos venido asistiendo a esta citación para poder hablar y presentar sobre las amenazas que están presentes en nuestro país. Sin embargo, eso quisimos hacer una breve presentación de contexto también para poder explicar aquí a quienes asisten a esta comisión y quienes están conectados también viendo la presentación, qué es el SENAPRED y qué es el sistema que nosotros coordinamos, en el entendido que el marco jurídico que nosotros tenemos hoy día es un marco relativamente nuevo. Se promulgó una ley el año 2021, pero el servicio entró a funcionar recién el año 2023. Entonces, a modo de contexto, brevemente poder contarles qué es el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, SENAPRED. Tal como les decía recién, es un servicio que es un organismo público que depende del Ministerio del Interior, que fue creado en el año 2023 a partir de la promulgación de la Ley 21.364. Entró a funcionar el 1 de enero del año 2023 y cuenta con 16 direcciones regionales, tiene presencia regional a través de 16 direcciones regionales y un total de 532 funcionarios a nivel nacional, que se dividen entre estas 16 direcciones regionales y una sede en el nivel central en la región metropolitana. Bien, rápidamente la presentación está disponible, la enviamos más temprano aquí a la Secretaría, así que la pueden revisar en detalle. La misión del servicio es poder liderar un proceso que sea continuo, colaborativo y participativo respecto a poder promover la gestión del riesgo de desastre en toda la población y en el territorio nacional. Y bueno, y para ello se han definido una serie de acciones que se enmarcan en un contexto que lo quisimos representar en esta línea de tiempo, donde están puestas año a año
cada uno de los eventos que han sido catalogados como desastres o catástrofes que han afectado a nuestro país desde 1960 en adelante. Entonces, como ustedes pueden ver, es una línea bien extensa de distintos eventos que han afectado distintas regiones. Esto está hasta el año 2023, nos falta agregar los 2 años anteriores, donde hemos tenido una serie de recurrencias de distintos eventos que se explican producto de las distintas amenazas a las que está enfrentado nuestro país, que se las vamos a presentar en unos minutos más. Todo el nuevo marco normativo, además de crear el servicio, que es el continuador de la antigua Oficina Nacional de Emergencia, también creó un sistema que se llama SINAPRED, que es el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, que es un sistema que está conformado por un conjunto de entidades que son públicas, privadas, de la academia y también de la sociedad civil organizada, que suman capacidades, recursos, voluntades para poder coordinar todas las materias que hay que realizar como país para prevenir, por una parte, prepararnos, pero también para enfrentar las situaciones de emergencia. Entonces, lo que, en resumen, bien acotado, lo que hace SENAPRED es coordinar este sistema. Y lo coordina de distintas maneras y con distintos niveles de involucramiento. Este sistema, como yo les decía, el SINAPRED está conformado por los distintos ministerios y servicios públicos, por los gobiernos regionales, los municipios, por las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad, también por organizaciones de la sociedad civil y la comunidad, por el sector privado y la academia. Y lo que hace SENAPRED en coordinación con este SINAPRED, que les digo yo, con este sistema, en resumen, es prevenir, coordinar, monitorear, alertar y rehabilitar. Si uno tuviera que dividirlo en distintas acciones. Respecto al monitoreo, que es una tarea muy relevante y que nos lleva gran parte de nuestra dotación y de nuestro tiempo, nosotros lo hacemos a través de un sistema de alerta temprana, que es un sistema que está desconcentrado en cada una de las direcciones regionales, en cada una de ellas, y en el nivel central hay una unidad de alerta temprana que lo que hace es levantar información de los organismos técnicos que monitorean estas amenazas, para poder entonces tomar las decisiones respecto al alertamiento hacia las comunidades, con el objetivo de poder reducir las posibilidades de que se pueda producir una pérdida o un daño frente a la inminencia de la ocurrencia de una situación de emergencia o ya frente a una emergencia ocurrida. Este levantamiento de información para el monitoreo se realiza a través de los organismos técnicos de monitoreo de amenaza, que son organismos que están definidos por ley y por reglamento, que son organismos que tienen dependencia de algún ministerio y a los cuales les fue asignada la misión de poder monitorear alguna amenaza de nuestro país. Entonces ahí hay algunos ejemplos, por ejemplo la Corporación Nacional Forestal, que depende del Ministerio de Agricultura, son los responsables de monitorear la amenaza de incendios forestales. El Servicio Nacional de Geología y Minería, Sennageomin, la amenaza volcánica y reposición en masa, el CHOA Tsunami, la DMC, las meteorológicas, y así el Centro Sismológico, la Dirección General de Agua y la DOH. Como ven, todos dependientes del Ministerio, a excepción del Centro Sismológico, que depende de la Universidad de Chile. Todo esto, este monitoreo, como les decía yo, es un monitoreo permanente que se realiza 24/7, los 365 días del año, a través de estas unidades de alertas tempranas, que existe una en el nivel nacional y 16 en cada una de nuestras direcciones regionales, que mantienen comunicación con distintos organismos para poder monitorear situaciones de emergencia que ocurren en los distintos territorios. No, está bien. Este monitoreo se realiza por distintos canales de comunicación. SENAPRED ha logrado tener hoy día una red robusta de comunicaciones que es permanente y redundante a través de distintos medios, desde la telefonía convencional hasta medios satelitales, que nos permite entonces cubrir todo el país desde Arica hasta la región de Magallanes, de manera de poder entonces levantar la información y poder alertar a la ciudadanía en caso de alguna situación que pueda eventualmente generar algún riesgo para su integridad. Ese alertamiento surge desde SENAPRED a partir de la información que levantan los organismos técnicos de monitoreo de amenaza y se hace por distintos medios, se hace en un nivel territorial, que es en coordinación con los municipios, en coordinación con los organismos de primera respuesta, ambulancias, bomberos, carabineros,
apoyado por el sistema de alerta de emergencia, el sistema SAE, que es la mensajería que llega a los teléfonos, es uno de los medios que tiene Senapred para poder alertar en situaciones de emergencia, y a través de sirenas de borde costero, que hoy día en nuestro país tenemos solo 5 regiones con sirenas de borde costero, que se suman a este esfuerzo del alertamiento frente a situaciones inminentes. Y aquí quisiera detenerme unos segundos porque el sistema de alerta de emergencia, como yo les decía, es una herramienta que nos permite reforzar procesos de evacuación frente a situaciones de emergencia que revisten un riesgo para las personas. Y solo para que ustedes puedan comparar cómo en relación a los mensajes enviados, el año 2025 se enviaron en el total en el año 363 mensajes. La mayoría de ellos, 277, vinculados con la amenaza de incendios forestales, ¿no? Ese año fue esa amenaza la que requirió la mayor cantidad de envíos de esa mensajería, seguidos por inundaciones y por tsunami, porque bueno, se sumó la emergencia de la evacuación de tsunami de borde costero por el terremoto en Rusia, y eso implicó una alta recurrencia, y el sismo en Punta Arenas también, que implicó el envío de mucha mensajería producto de esa amenaza. Y en el año 2026, a lo que va a esta fecha, a marzo del año 2026, ya hemos enviado 271 mensajes, ¿no?, de refuerzo a procesos de evacuación. La mayoría de ellos, 265, vinculados a incendios forestales, ¿no? La mayoría de ellos se explican por el incendio en la región de Biobío y en la región de Ñuble, ¿no? Y lo que da cuenta que el 75% de los mensajes del 2025 ya los hemos enviado ya a esta fecha. Esto es una clara demostración del nivel de riesgo que tienen las situaciones de emergencia que ocurren en nuestro país en relación con la población y con la infraestructura, y se enlaza con las acciones que hace Senapred respecto a la fase de alertamiento. Todo este alertamiento y las acciones que se comprometen para la respuesta a la emergencia, pero también para la preparación y la prevención, se hace en una estructura de coordinación que está definida en nuestro marco jurídico, que son los comités para la gestión del riesgo de desastres. Son comités que se establecen a nivel comunal, provincial, regional y nacional, ¿no? Y funcionan de manera escalonada, desde el nivel más bajo, que es el nivel local, municipal, y va subiendo y se van activando los niveles superiores en la medida que hay necesidades de generar mayores coordinaciones por la magnitud de la emergencia o por la necesidad de la coordinación de instrumentos de mayor nivel en la etapa de preparación. Entonces, los COGRID, más conocidos como COGRID, están conformados por una serie de ministerios y servicios que están establecidos en la ley, que coordinan en esa instancia la información y las capacidades de cada uno de los sectores para poder dar una respuesta adecuada, o en la fase de mitigación y preparación para poder aprobar los instrumentos nacionales que están detallados en el marco normativo que nuestro país tiene que tener para hacer esta gestión del riesgo de manera integral, considerando la preparación y la respuesta. Y en la fase de rehabilitación, que es otra fase donde Senapred tiene un rol específico, claro y definido en la ley, la fase de rehabilitación es la etapa que está entre ocurrida la emergencia y antes de iniciar la reconstrucción. Esa fase, ese momento, se llama rehabilitación, y nosotros ahí lo que hacemos es coordinar en estas instancias de coordinación en los COGRID, junto a todos los integrantes del sistema, dependiendo del nivel de la emergencia, será regional, será nacional, las acciones para la recuperación en el corto plazo de los servicios básicos, por ejemplo, y el inicio de la reparación del daño que pueda haber ocurrido tras esa emergencia, que puede ser físico, puede social, puede ser ambiental o económico de la zona afectada. Esto no es la reconstrucción, es tratar de volver a la normalidad las zonas afectadas por la emergencia. Y nosotros en esa fase entregamos ciertos elementos en apoyo a todas las otras coordinaciones que realizan el resto de los ministerios y los servicios. Nosotros entregamos los kits de emergencia, de aseo, alimentos, etcétera, las viviendas de emergencia y su kit de habitabilidad, y las conexiones a los servicios básicos de las viviendas de emergencia.
El resto de las acciones que se realizan en esta fase son coordinadas por Senapred, pero no son responsabilidad de Senapred. La principal misión de Senapred tiene que ver con coordinar a esta serie de actores que forman parte de este sistema, como yo les decía, que son privados, que son públicos, que son organismos de primera respuesta, que son ministerios, que son municipios, para generar todas las acciones que sean suficientes para dar una respuesta adecuada a la situación de emergencia. Y todo esto se los cuento porque, ¿y por qué es tan relevante esto? Porque nuestro país está expuesto a múltiples amenazas, que es la materia por la cual yo fui invitado hoy día. Nuestro país tiene un 54% de su población y un 12% de su territorio expuesto a 3 o más amenazas. Esa es la realidad que tenemos hoy día en Chile. Es uno de los países más sísmicos del mundo y la amenaza sísmica es para todo nuestro país. No hay ninguna región que se salve, ninguna comuna, nada. Tenemos 90 volcanes geológicamente activos en nuestro territorio, monitoreados, pero 90 activos. Tenemos 15 de las 16 regiones expuestas a la amenaza de tsunami. Entonces ya ahí ya tenemos por lo menos 3 amenazas a las que estamos la mayoría de nosotros todos expuestos. Y a eso hay que sumarle las consecuencias del cambio climático. Nuestro país ha sido definido internacionalmente como uno de los países más expuestos al cambio climático, con 7 de los 9 criterios que definió la Convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Cumplimos con 7 de los 9 para ser considerado como altamente expuesto. ¿Y cuáles son esas amenazas que si uno las pudiera detallar? Yo ya les comenté, tenemos nuestro marco jurídico dividió las amenazas en 3 tipos: de origen natural, de origen antrópico, o sea, vale decir con intervención del ser humano, y la amenaza biológica, ¿no? Que es una nueva categorización que ha ido tomando mayor fuerza después de la pandemia. Y tenemos, ahí detallamos cuáles son las más habituales, digamos, o las que son más recurrentes en nuestro país. Bueno, los sismos, volcanes, los tsunamis y remoción en masa o remoción en masa. La amenaza hidrometeorológica, que ahí está todo lo que tiene que ver con altas o bajas temperaturas, precipitaciones, nevazones, sequías. Tenemos las antrópicas, que como les decía son las generadas por la acción humana, donde están los incendios forestales. ¿Por qué los colocamos ahí? Porque en nuestro país el 99,6% de los incendios son generados por la acción humana. Hay un muy poco porcentaje de incendios forestales que se generan por naturalmente, vale decir por la caída de un rayo, que es la única otra opción, digamos, ¿no? Entonces están catalogados en nuestro país como una amenaza antrópica. Los incendios estructurales, que son muy, muy, muy frecuentes, son la tercera emergencia más habitual en nuestro país, el incendio estructural, ¿no? El que genera estructural, vale decir, que se queman casas, lo que estaba comentando recién el diputado, se queman negocios, etcétera. Eso es un incendio estructural, ¿no? Generado con intencionalidad, pero la mayoría de las veces por una mala acción, por un tema eléctrico, etcétera. Accidentes por sustancias peligrosas. El transporte de sustancias peligrosas es muy habitual en nuestro país y eso genera una cierta cantidad de accidentes. Es una amenaza que tenemos constante, sobre todo en las rutas más importantes que atraviesan todo nuestro territorio. Los accidentes mineros de gran alcance, se acordarán ustedes el año pasado del accidente en el Teniente. Ahí tenemos mucho accidente minero de menor alcance, pero es una amenaza que está y que responde a acciones del ser humano de descuido, de accidente, pero generados por la acción humana, y la contaminación ambiental. Y en las biológicas, bueno, se conceptualizó la pandemia, sobre todo mucha fuerza después de la última pandemia en la que vivimos todos, epidemia y las acciones las emergencias que tienen alguna vinculación fitosanitaria o zoosanitaria. Y ahí, por ejemplo, está la gripe aviar, que estamos viviendo en nuestro país hoy día, con la afectación a aves, producto de esta influenza. Tenemos desde Arica, vamos llegando, la última que supimos fue en Los Ríos, ¿no? Ya tenemos presencia en casi todas las regiones de pesquisas de aves con influenza aviar. Tenemos también la que tiene que ver con el mosquito del dengue, que también es una amenaza biológica. La floración masiva de alga o la marea roja más conocida, eso también entra dentro de esa amenaza biológica. Para ponerles algunos ejemplos de emergencias que hemos tenido en nuestro país y que son eventuales, que pudieran volver a ocurrir. Entonces, como ustedes ven, tenemos ahí una gran variedad de situaciones. La recurrencia de estas amenazas es distinta. Los grandes sismos, terremotos importantes,
tienen una recurrencia de 10 años, 20 años. El último gran sismo que tuvimos, ustedes no sé si se acuerdan cuál fue, si hacen memoria. No, en el país. 2010, 27. Claro, hubo uno en Coquimbo el 2015, 15. que fue con tsunami, incluso. Claro, pero el último gran terremoto fue el año pasado en Atacama. Lo que pasa es que como hay poco daño en nuestro país, como que los sismos no los tenemos conceptualizados como un gran desastre. Un sismo 7.6 en otro país deja al país en el suelo casi. En nuestro país hemos logrado tener una alta resistencia, una alta resiliencia a los sismos, por lo tanto, claro, ¿es una amenaza importante? Es importante. Podemos tener sismos de gran intensidad, tenemos probablemente algunos en la historia de la humanidad, los más importantes, el de 1960 en Valdivia, sigue teniendo el récord de magnitud como uno de los terremotos más grandes de la historia, que generó un tsunami, además que causó muertes hasta en Japón. Las erupciones volcánicas hemos tenido también, pero no son amenazas recurrentes en nuestro país, ¿no? Lo que sí es recurrente son las hidrometeorológicas y últimamente y lamentablemente los incendios forestales como amenaza antrópica, ¿no? Que ya es una amenaza que todos los veranos tenemos que vemos y tenemos evidencia de que ocurre. La generación de estas emergencias nos lleva a este resultado en términos estadísticos. Durante el 2025 se registraron 1.270 eventos de emergencia. ¿Qué son estos eventos de emergencia? Son cualquier evento que tuvo algún impacto en personas, ¿no? Ahí están grandes emergencias y emergencias menores. 1.270 eventos son los que hemos contabilizado nosotros desde el servicio, que son situaciones que informan las comunas, las regiones y tienen algún tipo de daño. Menor en algunos casos, la mayoría de ellos son emergencias menores que logran ser administradas por el municipio después o por la región y se registraron con 1.270. Esos 1.270 eventos generaron 1.794 alertas. Nosotros tenemos un sistema de alertamiento escalonado por colores. Tenemos una alerta temprana preventiva, que es, oiga, es posible que ocurra algo, manténgase informado, evite hacer ciertas acciones. Una alerta amarilla cuando el evento ya está presente y una alerta roja cuando ya está ocasionando, cuando genera un riesgo importante para las personas. 1.794 alertas generaron esos 1.270 eventos, para los cuales fue necesario el envío de estos 363 mensajes SAE que yo les cuento, porque hubo ocasiones en que producto de estos eventos se generaron evacuaciones que hubo que reforzar con la mensajería SAE. Si uno divide el número de eventos por número de días del año, tenemos 3,5 eventos al día. Eso es lo que Senapred coordina. 3,5 eventos por día. ¿Los coordina en un nivel nacional? No necesariamente, pero sí en el nivel provincial y en el nivel regional, ¿no? El levantamiento de toda esa información sobre esos eventos, la coordinación de la respuesta frente a esos eventos, que como les digo, en algunos casos son menores, los puede abordar el municipio o los puede abordar la región, es lo que Senapred hace día a día. Monitorea esos eventos, levanta información, alerta y coordina el sistema para la respuesta. Y si uno asocia el número de estas alertas, vale decir, las 1.794 alertas que yo les comentaba que emitimos el año 2025 a la amenaza, la mayoría de esas alertas están vinculadas a la amenaza meteorológica, vale decir, lluvias, aluviones, altas temperaturas, que hemos tenido muchas alertas por calor intenso, calor extremo. Fueron durante el 2025 el 57,9% de las alertas emitidas y después vienen los incendios forestales, con un poquito más de un 21%. Tenemos mucho alertamiento por marejada. Cuando Senapred hace un alertamiento por marejada son marejadas anormales, no es la marejada normal, son marejadas anormales que pueden tener daño en personas y en el equipamiento del borde costero. Ahí se levanta una alerta temprana preventiva en la mayoría de esos casos. Y bueno, y un 11,6% de otro tipo de amenaza, pero si ustedes ven ahí en el gráfico, la principal amenaza que tuvimos durante el año pasado fue las asociadas a eventos hidrometeorológicos. Y si uno distribuye las amenazas vinculadas a las alertas a través de las regiones que más alertas tuvieron durante el año pasado fueron las regiones de Coquimbo y Atacama en la zona norte, en la zona sur la región de la Araucanía y en la zona centro la región de Valparaíso.
también está ahí, Biobío también de manera importante, ¿no? Que son las que más alertas emitieron vinculadas a las situaciones de emergencia que ocurrieron durante el año 2025. Perdón, sí. Sí. Aquí está. Ahí está. Ahí, si usted ve, dividida por las principales amenazas que tiene nuestro país. Por ejemplo, si nos vamos para ir como de lo menos grave o de lo menos recurrente a lo más recurrente, hay una alerta de amenaza por tsunami, que fue lo que yo les comentaba, el tsunami de Rusia, el terremoto de Rusia, perdón, que generó esta alerta de tsunami. Bueno, ahí sí es un alertamiento nacional, y el resto son alertamientos regionales, y ahí 1039 tienen que ver con la amenaza meteorológica. ¿Por qué tantas en Atacama, Antofagasta, Arica y Parinacota? Llevamos 2 periodos con las precipitaciones estivales altiplánicas que se producen en el verano, con mucha recurrencia de avisos desde la Dirección Meteorológica de precipitaciones, de tormenta eléctrica, de viento, y esto alcanza a medir el enero, febrero, marzo del 2025, que es la última parte del periodo de precipitaciones estivales, y alcanza y se suma lo de octubre, pero con seguridad noviembre y diciembre, que es como precipitaciones estivales periodo 25-26. Entonces, por eso aparece tan incrementado la zona norte con la variable, con la amenaza meteorológica, porque hemos tenido una recurrencia de avisos y de precipitaciones que ha sido necesario reforzar. Y después, bueno, continúan con incendios y después marejada, y ahí ustedes ven la desagregación de las principales amenazas que generan alertas en nuestro país, desagregadas por región. La respuesta a estas situaciones de emergencia genera gasto, obviamente, en la mayoría de los casos, y ese gasto Senapred tiene una parte de ese gasto que administra, ¿no? Senapred lo que hace es gestionar lo que yo les comentaba en la fase de rehabilitación, los kits de emergencia de distintos apoyos, la contratación de algunos servicios y la instalación y conexión de viviendas de emergencia cuando ya la emergencia así lo requiere y tenemos registro de pérdidas de vivienda. En el periodo 23 hasta el 2026 son 264.000 millones de pesos lo que hemos gestionado de recursos de emergencia para poder cubrir los gastos que se han derivado de estas situaciones. La cifra del 2024 se explica por el incendio en la comuna de Viña del Mar y Quilpué, principalmente. Y la cifra del 2026, que va solo en 30.000, porque eso va a seguir creciendo, se explica por la emergencia de Biobío Ñuble, principalmente, ¿no? Entonces, todos los años, si uno sacara esas emergencias que aumentan mucho el gasto, hay un promedio ahí que uno pudiera calcular alrededor de 45.000, 50.000 millones de pesos que solo Senapred gestiona para cubrir los gastos de emergencia. A este gasto hay que sumarle el gasto sectorial y el gasto que gestionan las delegaciones presidenciales regionales con la contratación de servicios cuando así se requiere. Los eventos con mayor gasto, si ahora lo volvemos a concentrar en las amenazas, son los incendios forestales del mismo periodo que les estaba presentando. Le siguen los eventos meteorológicos y como yo les decía, en tercer lugar de la mayor recurrencia, pero también asociado a gastos, son los incendios estructurales. Tenemos diariamente 5, 6, 7 incendios estructurales todos los días que afectan viviendas que en algunos casos los municipios gestionan solicitudes de ayuda a través de nosotros, en otros a veces son abordados por los municipios, y las precipitaciones estivales altiplánicas, que como ya les comentaba, ha sido un fenómeno que ha estado muy intenso en estos 2 últimos años y ha generado gastos de atención de situaciones de emergencias. Las regiones que concentran el mayor gasto están ahí en la pantalla. Biobío, Valparaíso, se explican por esta razón que les acabo de dar. Hemos tenido 2 años con incendios importantes en ambas regiones. A la región del Biobío además se suman los incendios del año 2023, que también tuvieron un alto gasto en recursos de emergencia, y la sigue Araucanía y la región de Ñuble. Y después se dividen entre el resto de las regiones de nuestro país.
Y quise, presidente, por su intermedio, si me permite, que no está dentro del tema de la invitación de la citación, pero me parece importante que estamos a puertas ya de ingresar al periodo de invierno. En algunas regiones ya esto se adelantó, hace harto rato ya están en invierno. Y yo quería contarles que desde Senapred coordinamos hace más de 25 años, desde el antiguo NEMI, hoy día Senapred, este programa que ha permitido la generación de múltiples capacidades, sobre todo en el nivel local, ¿no? Que es donde primero golpean las emergencias, que está orientado a poder identificar y mitigar aquellos riesgos que se asocian a los eventos hidrometeorológicos que ocurren en nuestro país durante el periodo de invierno. El programa, nosotros en Senapred trabajamos contracíclico, o sea, cuando estamos en el verano estamos levantando la información del programa invierno, y cuando estamos en invierno iniciamos el proceso de trabajo de la preparación del verano. Entonces, entre los meses de enero y mayo de este año se implementa este programa que cubre desde la región de Antofagasta hasta la región de Magallanes y Antártica chilena. Y el enfoque principal es poder identificar los riesgos a nivel comunal, aquellos lugares, puntos críticos que pudieran generar afectación hacia las personas. A partir de esa información, disponerla para que se puedan implementar medidas de mitigación en esos puntos y fortalecer la preparación del sistema y la continuidad de servicios año a año. Es un programa que ha ido creciendo. Este año logramos que las 334 comunas del tramo entre Antofagasta y Magallanes participen. No había pasado nunca, siempre nos faltaban 1 o 2 comunas que no se sumaban a este esfuerzo. Este año tenemos el 100% de las comunas, es el primer año que lo logramos. Y en el levantamiento preliminar, porque está en proceso el levantamiento, ya hemos identificado que hay un 15% más de puntos críticos respecto al año anterior. Y del total de puntos críticos que llevamos identificados hasta ahora, el 52% los municipios lo han catalogado con un riesgo alto o muy alto, ¿no? Esto es información que ellos levantan, ellos ingresan en una plataforma y ellos le ponen la categoría en base a unos criterios que están ahí definidos. Y lo importante de esto es, claro, identificar esos puntos críticos, pero es saber también qué están haciendo las comunas y los sectores para ello. Es que hasta esta fecha llevamos más de 12.000 actividades de mitigación que han sido reportadas por los municipios. Vale decir, en este periodo de enero y mayo, los municipios ya están haciendo la limpieza de los sistemas recolectores de aguas lluvia, mantención de caminos, limpiezas de cauces, reforzamientos de cauces, preparación de sus gestos críticos, etcétera. Y es lo que el programa ha logrado movilizar durante estos años, lo que nos ha permitido enfrentar emergencias bien importantes de inundación en los últimos periodos, en general con bastante menor daño que si uno mirara inviernos pasados, ¿no? Aún, por supuesto, tenemos brecha, hay situaciones que se siguen repitiendo durante el año, durante los años, y la idea del programa entonces es poder ir poniendo énfasis en aquellos lugares donde pudiera haber afectación a personas, y me pareció importante poder mencionárselos para que sepan en esta fase de preparación que también trabaja Senapred, una de las tareas o de los recursos que moviliza justamente es poder coordinar este programa, que la principal herramienta del programa es el levantamiento de información, levantarla y disponibilizarla para que los sectores puedan entonces definir sus carteras de proyectos. Trabajamos con el MOB, con el MIMBU, con los gobiernos regionales. Toda esta información que está aquí después se levanta y se deriva a los distintos actores para que puedan entonces priorizar inversiones de acuerdo al impacto que pueda tener en la vida de las personas esos puntos críticos que se levantan. Eso, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, directora. Agradecido por su asistencia, su buena voluntad y su presentación. Vamos a ofrecer la palabra a las señoras y señores diputados. Vamos a coordinar. Primero van a tomar la palabra, van a hacer consultas, y sobre el final de cada intervención de los parlamentarios, la idea es que pueda responder alguna de las consultas. Me voy a tomar la libertad yo de comenzar. Gracias, diputado. Pido la palabra. Un par de consultas. Una, a propósito de la administración de los recursos y de los presupuestos y de los recortes presupuestarios que hay actualmente, Senapred se verá afectado con esta disminución de recursos. Asociado a lo mismo, ¿en qué área se vería afectado? Yo hago la consulta principalmente por nuestra región del Maule, que está expuesta a las 3 o 4 situaciones de emergencias a las que nos podemos ver enfrentados.
y en particular sobre la zona de Licantén. ¿Está identificado como punto crítico? ¿Se está haciendo algo allí o se hace algún seguimiento para que las instituciones correspondientes presten los apoyos? Eso sería por mi parte, y vi que fue el diputado primero acá que me levantó la mano. Por favor. Directora, gusto saludarla. Estamos como todos. ¿Ahí sí? Ya. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, directora, muchas gracias por venir a esta comisión. La verdad es que tengo varias preguntas, ¿no? Me sumo también a la preocupación que nuestro presidente ha verbalizado. Primero que todo, respecto a los incendios estructurales, yo no tenía datos de que en realidad Senapred tuviera también un rol que jugar respecto de aquello, porque generalmente nuestras ciudades tienen incendios estructurales, pero en realidad suelen ser menores. Entonces, ¿de qué volumen Senapred interviene y qué significa en concreto respecto de la reposición de ciertos materiales o infraestructura en la etapa del enfrentamiento de primera línea? El otro día se estuvo escuchando que el decreto de finalización de zona de catástrofe en la región del Biobío se iba a levantar. Y la verdad es que a mí me preocupa porque en realidad nosotros tenemos sectores en los que aún no se han construido las viviendas de emergencia. Tampoco está la reposición de las luminarias públicas. Tenemos calles y pasajes que todavía están absolutamente sumidos en la oscuridad y la gente sale a trabajar desde muy temprano, pero también, ¿no es cierto?, regresa muy tarde de su trabajo. Y hay sectores en los que están villas y sectores poblacionales en los que están instalados en la cima de un cerro. Entonces la gente tiene que caminar mucho para poder llegar a sus casas. Eso es complicado en un día en donde hay sol, pero mucho más cuando está ya oscuro y además con lluvia. Eso como una primera pregunta. En segundo lugar, quería preguntarle ¿qué pasa con los presupuestos de Senapred? ¿Cuáles son la cantidad de recursos que existen para que Senapred pueda estar funcionando? Y como es prevención de riesgos y desastres, ¿cuánto invierte Senapred o a través de Senapred el Estado para poder hacer investigación y levantar procedimientos de prevención? Porque venimos teniendo en la región del Biobío incendios desde el año 2010 y ya la gente comienza a sentir que no hay verano en la que se salve. Entonces muchos salen temiendo de que cuando lleguen a sus casas no encuentren sus viviendas porque además colindan con bosques, ¿no? O lo mismo respecto de todo lo que son detritos y remociones en masa, porque lo que nos ocurre es que también, ¿no es cierto?, hay sectores, comunas, en las que la mecánica del suelo es muy inestable, de manera tal que se producen estos detritos. Bueno, yo fui alcalde como varios aquí que hemos tenido, digamos, experiencia, y lo que nosotros teníamos que hacer era muchas veces, con nuestros recursos como comuna, enfrentar esto, y luego entonces, cuando se podía, ¿no es cierto?, se nos devolvían posterior a un trámite súper engorroso. Por lo tanto, yo quisiera decirle a usted, preguntarle, ¿cuánto invierte el Estado a través de Senapred para estudiar, para investigar, para resolver técnicamente y luego entonces tramitar políticamente a través del Congreso en leyes que eviten esto? Hay una ley que está pendiente, y la ley que se llama Ley de Incendios, que el año pasado paró en la Comisión de Hacienda, tengo entendido, de la Cámara de Senado. O sea, perdón, no es Cámara, la del Senado. Entonces, yo quisiera saber concretamente, ¿no es cierto?, cuál ese es el vínculo que usted ha venido acá porque nosotros lo hemos pedido, pero en definitiva nos gustaría saber que usted va a estar preocupada de que nosotros sepamos justamente de estos procesos de estudio, de análisis, de propuesta que usted le va a hacer al gobierno y el gobierno a nosotros para que podamos efectivamente eso transformarlo en leyes y evitar
que se vuelvan a producir. Hay desastres que no se van a poder volver de evitar, digamos, pero sí a lo mejor sugerir la no instalación de vivienda o población en algunos sectores. Sin embargo, también nosotros, creo yo, teniendo en cuenta que hay gente que ya vive ahí, está aquerenciada en un sector, poder definitivamente saber que ustedes van a contribuir a que se eviten, sobre todo, incendios forestales que terminen con vastos sectores. Eso. Muchas gracias, diputado. Diputado Ortiz. Buenas tardes, directora, ¿verdad? Colegas, presidente. Tuvo que llegar un terremoto y un tsunami para modificar todo lo que entendíamos por emergencia. La ONEMI, todos sabemos lo que pasó. Y qué bueno que ahora se está hablando de un antes, un durante y un después, ¿verdad? Gestionar la emergencia. Pero aún así, de repente, soy del mismo distrito de Antonio Rivas, distrito 20, provincia de Concepción, fui alcalde 12 años en la comuna de Concepción, y muchas veces tenemos que lidiar con temas bastante burocráticos en Senapred. La ficha, conseguir los recursos, está bien, tiene que haber un orden, porque tampoco no es llegar y entregar plata a diestra y siniestra. Pero se están mejorando todos esos tiempos de respuesta. También, y ahí me anticipó un poco Antonio, ¿cuál es el trabajo o cuáles son los recursos que se hacen para estudiar, para anticiparse a este tipo de situaciones? ¿Cómo es la coordinación? Y le agradezco, vi varias veces ahí del equipo, fotos del equipo de riesgos de la Municipalidad de Concepción, vi varias fotos. Bueno, por lo general siempre somos noticia en esto ya, así que nos falta. ¿Cómo se están mejorando los tiempos de respuesta? ¿Cómo se están mejorando las coordinaciones? ¿Cuál es la labor que se realiza con los municipios? ¿Y cómo va la etapa? Vi la última etapa ustedes, que es la de, no reconstrucción, la rehabilitación, y cómo ustedes han aportado o cómo fueron consultados también con esta famosa ley de reconstrucción, esta ley miscelánea, ¿verdad? Todo lo que quiere ingresar el gobierno. Si ustedes han sido considerados, igual ha sido el aporte también en lo que prontamente vamos a tener que entrar a ver en detalle aquí en la Cámara de Diputados y Diputadas. Muchas gracias. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Tenía anotado al diputado Arquero, pero veo que fue a tomar café. Diputada Mora. Hola, buenas tardes. Por su intermedio, presidente, gracias, ministra, y también le pido las disculpas por haber llegado tarde a la comisión. Anoté un par de comentarios, dudas, sugerencias, etcétera. Primero, yo no alcancé a estar en el comienzo de la presentación. Yo no sé si hablaron del financiamiento, de quién los financiaba, qué porcentaje reciben del gobierno y si tienen aportes de privados. Eso no sé si lo dijeron y si me lo podría un poquito explicar. Y en relación a la información, ya los datos que dio directora por su intermedio, presidente, yo creo que hoy día nosotros en Chile tenemos fenómenos que a lo mejor antes no habíamos visto, como por ejemplo en el sur los tornados. Yo no sé si se está viendo, porque obviamente nosotros no somos un país de tornados, por lo tanto estamos muy en pañales en medidas de seguridad para esas localidades que han sufrido esta situaciones. Entonces yo no sé qué se está pensando hacer, qué se ha hecho o qué se hará. Eso es lo primero. Segundo, si ustedes llevan el monitoreo de la falla de San Ramón, que es algo que constantemente salen programas en la televisión y ponen en alerta a la comunidad, ¿verdad? Y la comunidad se empieza ahí a sugestionar también, y lo digo también además como habitante de una de las comunas que está en la falla de San Ramón, y la gente a uno le empieza a preguntar. Por otro lado, vi que habían varios programas y cosas que se hacen con los municipios, pero mi pregunta es, ¿qué porcentaje de ayuda se entrega a los municipios, si es que se entrega algún porcentaje, o cómo se coordina la prevención con los municipios? Porque vi que habían cosas con los incendios estructurales. Por lo general yo pensaba, parece equivocada, o corríjame si es así, que los municipios veían ellos cuando hay incendios estructurales en su comuna. ¿En qué caso recurren a ustedes? ¿Cuándo no aplica que recurran a ustedes? ¿O cuando ustedes ofrecen esta ayuda? ¿En qué casos aplica?
aquí el colega dijo que era alcalde en una comuna. Yo no fui alcaldesa, pero fui concejal, así que vimos algo parecido. Por otro lado, el programa de invierno. Aquí comentó que hoy día estaban, si no me equivoco, todos los municipios, ¿verdad?, asociados a este programa de invierno. Me gustaría saber en qué consiste esta participación de los municipios en el programa de invierno. Yo sé que hay algunos que se les entrega, no sé si tiene que ver con esto, pero los albergues para la situación de cuando hay bajas temperaturas. Yo no sé si eso contempla dentro de ese programa. ¿Y qué acciones de mitigación hacen en los municipios? Yo no sé si ustedes pueden obligar a los municipios a hacer estas mitigaciones por la limpieza de los ductos, etcétera, en las calles para que no se inunden. Yo no sé si eso es a voluntad del alcalde, por gestión del alcalde, o viene algún mandato de parte de ustedes hacia la municipalidad, o quien fiscaliza que se haga ahí. Desconozco absolutamente ese tema. Y esas serían mis preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Diputada Geldres. Diputada Geldres. Muy buenas tardes a la mesa. Por su intermedio, presidente, saludo en especial a la directora de Senapred, un servicio tan sensible que muchas veces y cuando hay alguna emergencia que no es bien abordada son injustamente muy castigados, ninguneados. En algún momento a mí me tocó trabajar en ONEMI y para el terremoto nos apedreaban en la calle. Sé que muchos funcionarios de ustedes pasaron por eso, así es que agradezco su gestión y la fuerza para trabajar en emergencias. ¿No? Nadie sabe, pero llamado a las 2 de la mañana, 5, a la hora que sea. La emergencia no tiene horario de oficina. Me gustaría comenzar por un asunto muy particular, y es que lamentablemente en Chile se aborda la emergencia de desastre sin la mirada de la gestión de la emergencia, ¿cierto? De lo previo. Siempre estamos al después, pidiendo más recursos. Voy a dar un ejemplo muy simple, pero por ejemplo, si tenemos un lecho de un río donde hay personas viviendo y sabemos que el río va a bajar, necesitamos 100 albergues para cubrir la necesidad de este año. Chuta, entonces, ¿qué tiende a decir la autoridad? Entonces, pues gestionemos para el próximo año 200 albergues, porque con 100 quedamos cortos. No, pues lo que hay que gestionar es sacar a la gente del lecho, que no sea una amenaza, que no necesitemos los albergues. Entonces, eso es un poco para responder la pregunta del tema del 3% y del tema de la baja de recursos. Y en el fondo, donde tienen que estar puestos los incentivos y donde tiene que estar el trabajo es en la previa, preparar, gestionar la emergencia. Y desde ahí, directora, a mí me gustaría preguntarle, porque yo quisiera que de esta comisión salgan aportes técnicos, legislativos para su labor, más que estar preguntándole cosas que debiéramos un poquito ya saber de la casa, ya que estamos aquí en esta comisión. Como por ejemplo, ¿ustedes cómo consideran que podría ser mejor nuestro aporte para que ustedes puedan fiscalizar mejor que los municipios hagan sus planes de reducción de riesgo de desastre y sus planes de respuesta a la emergencia, que obviamente son voluntarios son obligatorios, pero hasta por ahí no más obligatorios porque no hay sanciones para los municipios cuando no cumplen. De hecho, en mi región, que tiene 4 comunas, de las 4 comunas, las 4 no tienen el plan actualizado. Entonces, Senapred tiene facultades para fiscalizar, orientar técnicamente, pero no tienen facultades para poder castigar, digamos, o sancionar en el caso de que no tengan. Para ustedes sería más prudente que nosotros pudiéramos hacer una modificación a la ley 21.364, dándole atribuciones a ustedes para que pudieran sancionar o fiscalizar más fuertemente, o que fuera otro el organismo encargado mediante, obviamente, un previo análisis que hagan ustedes, alguna indicación diciéndole al Ministerio del Interior, no sé, este municipio lleva 3 años sin cumplir con el plan actualizado. Me gustaría un poco que nos ilustraran desde lo técnico cómo sería mejor nuestro aporte legislativo para que pudiéramos zanjar eso, que es el verdadero problema, porque Senapred coordina al sistema de emergencia, no es el encargado de venir a dar respuesta a todas las emergencias. Entonces son ustedes los que tienen que decir, ¿no? ¿Cómo apretamos ahí para que aquellos actores de la red de protección civil cumplan con tener sus planes actualizados en la actualidad? Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Diputada Contreras y diputado Arquero después. Quedó castigado el diputado. Por su intermedio, señor presidente, la bienvenida a la directora.
y saludar a los colegas. Más o menos en la línea que venía la diputada Geldres, yo en mi región, en el distrito 23, que es Cautín Sur, oficié para poder preguntar a los municipios cómo están sus planes de emergencia. Partimos como por ahí. El viernes estuve en una muestra de Senapred, que de ahí nos enteramos que también está el Sinapred, porque nos gusta poner muchas siglas, que vendría siendo el sistema. Y ahí también, para no ver todo tan negativo, felicitar cómo están actuando, por lo menos en mi región. Este sistema está en esta proactividad que a veces echamos de menos. ¿Por qué? Porque se están preparando para lo mismo, para limpiar los cables. Incluso estaban las empresas de electricidad, porque en lo rural quedamos sin luz semanas, porque cae un árbol, corta los cables. Entonces se están preparando a ese nivel. Pero, como le digo, me gustaría, no sé si solicitarlo hoy día en esta mesa, que haya un catastro de cuántos municipios no tienen actualizados sus planes de emergencia. Porque ahí es un punto de partida. Porque si no está el plan, no sabemos cómo intervenir, dónde intervenir, cuándo. Entonces, eso sería, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Diputado Orquero, por favor. Gracias, presidente. Por su intermedio, felicitar a la directora por su presentación. Y tengo una consulta y a lo mejor una propuesta, a lo mejor una oportunidad de mejora. La pregunta es, que lo conversábamos acá con la colega, es de esos 264.000 millones, 300 millones de dólares, ¿cuánto aporta el Estado y cuánto es aporte privado? Esa es la consulta. Lo otro, cuando se habla de gestión, y creo que está muy fortalecido, y en relación a lo que dijo el colega, que efectivamente uno aprende después de los desastres. Creo que hoy en día tenemos una muy buena capacidad de respuesta, mucho mejor que antes, por supuesto. Un país con todos los desastres que tenemos, un desastre. Pero creo que aún falta en la prevención. Pero, y aquí está la propuesta. Se ha pensado en hacer, como se hace en la industria, una matriz, o de risk assessment, que la buena gestión radica en la buena identificación de los peligros. Entonces, saco a colación mi región, que hicimos un levantamiento del MOP, y de verdad nos dimos cuenta, la región de Antofagasta, lo crítico que es la infraestructura en términos portuarios, en términos viales, cualquier cosa que pase, sobre todo con las lluvias antiplánicas, quedamos cortados, quedan comunas aisladas, la continuidad operacional de la industria también se ve muy afectada. Entonces, creo que sería una buena oportunidad de mejora, a lo mejor trabajar, y lo expongo acá en la comisión, señor presidente, a lo mejor que Senapred trabajara en una mega matriz, en una matriz nacional de identificación y evaluación de estos riesgos, que ya por lo menos acá están evaluados, forestales, sísmicos, tormentas, etcétera, pero también asociado con los controles críticos en términos de que también incorporemos a otras instituciones, como por ejemplo el MOP. O sea, no podemos estarle metiendo plata a los desastres si el MOP no tiene una política pública de fortalecer o mejorar ciertas vías o estructurales. ¿Se fija? Entonces hay que integrar a lo mejor el tema infraestructura en esto. Esa sería la propuesta presente. Muchas gracias, diputado. Diputada Weiss, por favor. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Bueno, coincido en varios de los temas que se han planteado y principalmente cuando hablamos de prevención, lo que yo quisiera preguntar o quiero preguntar es en relación a precisamente todo lo que nos afecta, sea incendios, sean derrumbes, inundaciones, zonas de mucha vulnerabilidad, y que realmente hoy día hay personas viviendo y que no están en zonas que no están habilitadas para ello. Entonces aquí un poco la diputada Geldres decía que esa es la real acción que debiésemos hacer, es decir, no limpiar el río, el canal, sino que no esté esa gente ahí viviendo, pero todos sabemos lo que significa ello. O sea, de un año para otro no vas a sacar a las personas, y ya tenemos ejemplos muchísimos, y en todas las comunas, quienes son alcalde acá, concejales o fueron, yo fui consejera, fui de otras cosas también, digamos, sabemos cómo es este tema. Entonces, ¿cuándo se aborda de frentón?
y en esto hay opiniones de diferentes sectores políticos, y en mi región tengo senadores que han sido incluso más duros a lo mejor que yo misma en plantear de que hay que cortar esto, ahora a lo mejor diciéndolo sabiendo que no se puede hacer de un año para otro. Entonces es un tema complejísimo, y eso es lo que allá tenemos que caminar, y aquí se habla de los planes de planificación territorial, eso es lo que tiene que respetarse, que hoy día no se respeta. Y aquí la diputada Geldres decía que si ellos pueden, o sea, ustedes como Senapred tengan la atribución, o sea, fiscalizar, vamos a fiscalizar, y se sabe que que no están acorde a la norma, pero ¿quién? El que tiene la atribución. Claro, ¿no? ¿Y qué es lo que hay que hacer? Una erradicación, o sea, desalojo, simplemente. Y hablamos de eso y sabemos lo que significa, fuerza pública, imagínense. Entonces, cuando está la emergencia en el momento, quizás todos nos sensibilizamos a decir esto no puede volver a ocurrir, pero pasan un mes o 15 días ya, y la misma gente incluso vuelve a los espacios, no quieren irse de ahí. O sea, es un tema sociológico incluso, bueno, pero es una reflexión. Pero la pregunta es si ustedes tienen un catastro de las personas, los chilenos y chilenas que hoy día están viviendo en zonas de riesgo. ¿Cuánto porcentaje de la población es la que está en esas condiciones? Si ustedes la tienen, más allá de que no lo van a resolver, pero a lo menos tener esa claridad, porque creo que estamos ahí fallando harto en ese tema, en cómo se previene y cómo se hace que se cumplan las normas, que hoy día no se están cumpliendo por necesidad, porque fueron y se tomaron simplemente, hasta hicieron negocio en algunos casos cuando se trata de tomas, pero ese fenómeno está, y eso es muy grave, y no podemos hacer que sigan instalándose, y cuando se instalan hoy día con los elementos, los instrumentos de planificación que hay, claro, eso no está legítimo, no está legitimado cuando se instalan, pero es una realidad. Entonces, saber si ustedes tienen ese porcentaje, esa cifra. Y lo segundo, en términos financieros, cuando se habla de la burocracia, que aquí, digamos, se demora tanto los trámites, en fin, yo quisiera saber si ustedes, más allá del presupuesto que manejan, qué siniestros, digamos, son los que ustedes financian más allá del Ministerio del Interior, porque la Subsecretaría del Interior tiene también un fondo, ¿cierto? Que es, y lo digo porque en mi distrito, que es el 21, provincia de Arauco, donde ha habido incendios, ha habido inundaciones, ha habido derrumbe, ha habido de todo, más las trombas marinas estas que también llegaron a Los Ángeles. Entonces, se hicieron servicios de emergencia que se contratan, personas que tienen retroexcavadoras, en fin, y que no les pagaron en 2-3 años, que yo tuve que hacer ese tema, y no era en Senapred, era en Ministerio del Interior. Finalmente se regularizó, porque también, como bien decía el diputado Ortiz, no es echar a la chuña esto, de hay que tener también y ahí venía que los municipios supuestamente eran los que no habían entregado en forma, en el momento, más allá de la emergencia, las fichas, en fin. Bueno, se resolvió, pero no todo. Todavía hay gente que está esperando que le paguen, así de simple. Entonces, hasta qué porcentaje o qué es lo que ustedes tienen para financiar como Senapred y qué entra derechamente por el Ministerio, por la Subsecretaría? Porque al final como que se confunde la gente, o sea, no sabe, o ustedes dan como la instrucción y financia el otro organismo. Eso tengo la duda y quisiera que me la responda respecto a hasta dónde es el alcance de ustedes en materia financiera para a los prestadores de servicios, que hasta ahora han tenido que esperar 2 y hasta 3 años algunos, y si no me equivoco a lo mejor más, porque no está en la documentación, pero la responsabilidad creo no es de ellos ahí. Cuando alguien los llama y les dice, puede ir por favor porque la urgencia es tal, van de buena fe, y después ocurre que simplemente los recursos no son pocos los involucrados donde no se les ha cumplido. Gracias. Muchas gracias, diputada. Bueno, a todo lo que ustedes han dicho, colegas, yo lo resumo en 6 palabras. Chile, país de los hechos consumados. Cuando queda una escoba, cuando queda un desastre, nos preocupamos y no nos ocupamos. Directora, no sé si le queda tablet para anotar tanta consulta, pregunta. Gracias, y espero presidente, que de todas las respuestas, como dice la diputada Geldres, nos llenemos de ideas y veamos cómo poder aportar desde esta comisión. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Bueno, primero agradecer todas las preguntas. Decirle, presidente, por su intermedio, que nosotros estamos muy disponibles a venir todas las veces que sea necesario a la comisión, a traerles ideas, traerles solicitudes de colaboración y traerles iniciativas que hemos ido levantando a lo largo de estos 3 años. Que algunas requieren apoyo en materia normativa, otros requieren apoyo político, otros requieren apoyo presupuestario, algunas requieren las 3 cosas. Estamos muy disponibles en colaboración con ustedes a seguir trabajando en este esfuerzo por fortalecer el sistema que tenemos hoy día en nuestro país. Voy a tratar de responder todo lo que me consultaron. Si quedan algunas cosas pendientes las podemos responder por oficio, aquellas que requieren mayor detalle estamos muy disponibles a hacerlo también. Lo primero es decir, presidente, que tal como usted dijo en resumen, en no sé cuántas palabras, hay una máxima en gestión de riesgo, que es que los desastres no son naturales. O
Entonces, tendemos a hablar de que los desastres son naturales porque uno no sabe cuándo va a haber un sismo, uno no puede detener la ocurrencia de un tsunami, no sabemos cuándo va a hacer erupción un volcán, aun cuando esté monitoreado, pero el desastre ocurre porque se han tomado decisiones a lo largo de los años en los territorios que han expuesto personas, infraestructura, a la ocurrencia de ese desastre. Un volcán que hace erupción en mitad del mar es un volcán que hizo erupción en mitad del mar. El volcán que hace erupción en nuestro país afecta personas, afecta infraestructura, porque nosotros en nuestras decisiones hemos ido acercándonos a la amenaza. Un ejemplo concreto lo tenemos todos los veranos con los incendios forestales. Si bien el incendio es una amenaza que pudiéramos no tener en nuestro país, porque depende de la conciencia de cada persona, de no hacer una fogata en un lugar que no corresponde, de no quemar basura, etcétera, etcétera, más allá de la intencionalidad, estoy hablando solo de la negligencia. El problema del combate a incendios forestales y por qué tiene tanta afectación en viviendas es que porque hoy día las viviendas están dentro de los bosques. La gente se ha ido a vivir a la zona urbana con mucha más frecuencia. Los territorios, las comunas se han ido expandiendo desde la zona urbana hacia las zonas rurales y no se han tomado las medidas de mitigación necesarias para evitar que ese incendio se consuma una vivienda o afecte una infraestructura. En la emergencia que tuvimos en enero recién pasado, cuando posterior a la emergencia uno recorre los lugares y va visitando a las familias afectadas, con la gente con la que íbamos, incluso con los alcaldes, decía, es increíble el incendio, esta casa sí, esta casa no, después saltó para acá, después más para allá. O sea, una explicación es el viento, pero la otra explicación son las medidas de mitigación que tomaron las familias para prevenir la afectación. Y esa vivienda que no se afectó, entre medio de 40 que sí se afectaron, era porque tenía sus medidas de seguridad, no tenía basura en el entorno, no tenía rastrojos agrícolas, etcétera, etcétera. Entonces, por eso insistimos tanto en que los desastres no son naturales, los podemos evitar. Hay formas de evitarlo más fáciles y otras que requieren decisiones y voluntades económicas, políticas, más estructurales, porque nos encontramos a lo que muchos de ustedes han aludido por su intermedio, presidente, de personas viviendo en lugares de altísimo riesgo, expuestos, todo el borde costero construido, completamente construido, expuesto a la amenaza de tsunami. Entonces, partir y decir ya vamos a partir de cero y vamos a corregirlo todo significaría demoler toda Avenida del Mar con todos los departamentos, el resort, casino, todo incluido, que está expuesto a la amenaza de tsunami. Entonces, claro, el esfuerzo que tenemos que hacer como país es cómo avanzamos para prepararnos y saber qué hacer frente a una situación de emergencia y cómo generamos las inversiones y las medidas para mitigar el riesgo de lo que ya tenemos expuesto, ¿no? Entonces, en eso estamos trabajando. Quizás llegamos tarde en términos de que, si ustedes ven esa línea de tiempo gigantesca que yo les presentaba en la presentación, las decisiones en términos normativos recién se lograron concretar el año 2021. La ley se demoró 10 años en tramitarse para crear el Senapred, para crear el Sinapred. Y el servicio tiene 3 años. Y es un servicio que está en proceso de consolidación. Estamos avanzando hacia tratar de dar cumplimiento a todas las obligaciones legales que tiene respecto al servicio, pero también hay otra serie de actores que están en eso mismo, ¿no? Y faltan presupuestos, faltan recursos humanos y faltan distintas cosas que con la colaboración de esta comisión probablemente pudiéramos hacer también algunas diferencias en algunas áreas. Eso como a modo de introducción, presidente, si me lo permite. Respecto a su pregunta sobre la afectación de los recortes y las áreas, bueno, usted bien sabe, presidente, por su intermedio, que el oficio de Hacienda era para todos los organismos públicos, ministerios, servicios. A nosotros el 3% equivalen a 918 millones de pesos de nuestro presupuesto. El servicio tiene un presupuesto de un poquito más de 30.000 millones de pesos para su funcionamiento, ¿no? Esos recursos que yo les presentaba, los 264.000, etcétera, no son recursos que tiene Senapred. Son recursos que, tal como lo mencionaba la diputada Baice, son recursos que se gestionan vía la glosa 06 del Ministerio del Interior, ¿no? De la subsecretaría. Entonces, nosotros como servicio no tenemos presupuesto para responder una emergencia. Nosotros tenemos la facultad de hacer compromisos de gasto, ¿no? Entonces yo gestiono rápidamente un servicio, gestiono rápidamente las cajas de mercadería, lo que me pida el municipio dentro de las facultades que tiene el servicio. Yo puedo generar compromiso de gasto, pero no tengo presupuesto propio para pagarlo, tengo que hacer la gestión con el Ministerio del Interior, ¿sí? Entonces,
La plata, ese presupuesto de 264.000 o los 30.000 que llevamos ahora, yo los gestiono, no forma parte del presupuesto y ingresan como recursos extra presupuestarios. Entonces, lo que yo tengo para hacer que el servicio funcione y para hacer preparación son 30.000 millones. Lo que yo tengo para hacer preparación son un poquito más de 100 millones en mi presupuesto. Eso es lo que yo tengo, ¿sí? Para hacer los ejercicios de simulacro, capacitaciones con la ciudadanía, etcétera, tengo un poco más de 100 millones de esos 30.000, ¿ya? Nosotros también dentro de nuestro presupuesto financiamos a la Red Sismológica de Chile, ¿no? El Centro Sismológico Nacional, el presupuesto del Centro Sismológico está en el presupuesto de Senapred y son 3.600 millones de pesos que yo transfiero de mi presupuesto al Centro Sismológico, ¿no? Entonces, por lo tanto, 30.000 menos 3.600 y así vamos restando, digamos, y el gasto. Entonces, el recorte de este 3% equivale a un poco más de 900 millones. Nosotros hicimos una propuesta de ajuste a la Subsecretaría del Interior, propuesta que fue aceptada en los marcos que nosotros la propusimos y que tratamos de que no afectara la continuidad operacional del servicio, ¿no? Entonces, hay una propuesta desagregada en el 21, que es gasto en personal, en 22, que son bienes y servicios de consumo, donde la rebaja afecta a proyectos de única vez que habíamos propuesto para este año de ejecución presupuestaria. Todo lo de telecomunicación y continuidad operacional no se toca. Y en transferencias corrientes, donde tenemos un programa, que es el Programa de Gestión de Riesgo de Desastre, que es un programa que es un fondo concursable, para resumirlo, al que postulan los municipios una vez en el año para poder hacer o actualizar sus planes, ¿no? Y eso hace 3 años, esta es la tercera versión que tenemos de ese presupuesto, entonces ahí propusimos una rebaja de manera de no tocar el presupuesto del servicio, ¿sí? Pero eso está así. Respecto a Licantén, presidente, Licantén es una de las comunas que participa en el levantamiento de puntos críticos del programa invierno, tiene identificados sus puntos críticos. Hay proyectos asociados que están en ejecución, uno de ellos es el traslado del hospital, se han hecho obras de mitigación en el lecho del río Mataquito, y hemos invertido mucho en coordinaciones y en preparación de la comunidad para, mientras no estén todas las obras de mitigación finalizadas que permitan que no se inunde, poder tener a la comunidad preparada y alertada y con las herramientas suficientes para poder hacer los procesos de evacuación que sean necesarios y los procesos de recuperación más rápidamente. También trabajamos con el Ministerio de Obras Públicas, con la DGA, sí, con la Dirección General de Agua, y nos hicieron el mapa de amenaza del río, ¿no? Eso porque es importante, porque tenemos un instrumento validado técnicamente, levantado con información técnica nivel experto de la Dirección General de Agua, que nos permite determinar la zona de inundación del río, ¿no? Frente a eventos importantes como los que tuvimos el año 2023 principalmente. Entonces, con esa herramienta, eso va a permitir ajustar el plan de emergencia de la comuna, va a permitir levantar acciones estratégicas para reducir el riesgo en esa comuna, y estamos en ese proceso trabajando, acompañando al municipio para ello. Respecto a los incendios estructurales, ¿qué es lo que hace Senapred en relación con los incendios estructurales? Nosotros respondemos frente al requerimiento que pueda hacer el municipio en relación a una necesidad para enfrentar la afectación que pueda haber dejado ese incendio. En concreto, si hubo afectación a una vivienda y el municipio no tiene la capacidad de reponer esa vivienda con una vivienda transitoria de emergencia, entonces nos solicita a nosotros la vivienda de emergencia. Y nosotros podemos entregársela cuando la emergencia está acreditada y hay una petición formal del municipio. Nos solicitan también ayuda a veces para habilitar albergues cuando son incendios que son de más de una vivienda, 4 o 5 viviendas, y a las personas hay que albergarlas por algunos días mientras se limpia, se investiga, etcétera. Nosotros, si el municipio lo pide, aportamos con elementos para habilitar ese albergue, para entregarle alimentación a la familia de 2 formas, con cajas de alimentos que hay que preparar, o con un convenio que tenemos con Junaep, que es un convenio que nosotros queremos mucho y cuidamos mucho, porque nos ha permitido poder entregar raciones de alimentos frías o calientes en situaciones de emergencia a través de toda la red de
de manipuladoras de alimentos y de empresas que tiene contratados con Junaep que se activan durante la emergencia para proveer de la alimentación en los albergues. Eso es también que hacemos en casos de incendios estructurales, en términos generales, ¿no? El mayor gasto tiene que ver con la reposición de viviendas de emergencia, ¿no? Que es una vivienda transitoria que se le entrega a la persona damnificada para que tenga donde guarecerse mientras gestiona la solución definitiva, digamos, o vuelve a reconstruir. ¿Cómo? ¿El servicio de consumo sería esa transferencia? Por su intermedio. No le entiendo, diputado. Adelante, diputado. Estamos conversando. Perdón. Perdón, presidente. Por su intermedio, consultarle a la directora que esas transferencias directas son por el consumo de las colaciones, porque todo es generación de gasto futuro, ¿no es cierto? Presidente, sí, nosotros tenemos un convenio con Junaep. Entonces, en la medida que nosotros activamos a Junaep para una emergencia, Junaep presta su servicio de colaciones, hay todo un registro, actas, etcétera, que se va llevando la cuenta de cuánto eso, y una vez que finaliza la situación de emergencia, Junaep nos rinde los servicios prestados y nosotros gestionamos la devolución de esos recursos a través de la Subsecretaría del Interior. Sí, es como comprometer gasto para después pagarlo. ¿Sí? Ya, diputado, Laura. Muchas gracias, presidente. Sí, lo que me ha dicho la experiencia respecto de lo que ocurrió en Penco-Lirquén, Tomé, El Pino, Concepción, y algo de Quillón, es que Junaep habrá llegado unos 3 o 4 días y que hoy día no llega nadie. Y que hoy día hay gente que está construyendo y que hay adultos mayores que todavía no tienen casa y que por lo tanto no tienen dónde comer ni tienen comida. Es decir, lo que se articuló mucho en esta última catástrofe fue la solidaridad. Clubes deportivos, iglesias, muchas iglesias y la ciudadanía organizada, de estudiantes de distintas universidades. Entonces, ¿dónde está Senapred? ¿Qué pasa con la Junaep? ¿Cómo tú puedes dar una cuenta respecto de cómo se ha comportado en este caso nuestro Senapred respecto de esta materia, solo de esta materia, que tiene que ver con la alimentación? Porque todavía no llegan todas las casas, ¿no es cierto?, de esta rehabilitación de la que tú hablas, que me suena muy bien. Muchas gracias, diputado. Vamos a avanzar con la directora, pero le agradecería dejáramos estas preguntas o contrapreguntas para el final, Okay, para poder avanzar, si no vamos a estar ahí imponiendo. Sí, presidente, contar cómo ha sido el proceso de enfrentar la emergencia y rehabilitación para la emergencia de Biobío, Penco-Lirquén, es bastante más extenso, ¿no? Yo tengo la disposición de poder hacerlo, no sé si alcance a responder todo porque es un proceso largo que ha tenido distintas etapas. Tengo el detalle de las viviendas de emergencia que hemos instalado hasta ahora, pero requiere ciertas explicaciones. Si quiere al final otra sesión, lo mando por oficio para no dejar el resto de las preguntas inconclusas. ¿Sí? ¿Sí? Al mismo diputado, por su intermedio, respecto al presupuesto de Senapred que me comentaba, que yo ya algo adelanté, nosotros tenemos un presupuesto que es entregado vía ley de presupuesto, formulamos todos los años nuestro presupuesto, entra dentro de la partida del Ministerio del Interior. Nuestro presupuesto no está compuesto, y voy a aprovechar aquí de responder también a su pregunta, no está compuesto por componentes privados ni públicos, es presupuesto público 100%. Senapred no recibe donaciones de manera directa, gestiona donaciones, pero no recibe donaciones de manera directa, por lo tanto nuestro presupuesto es 100% ley de presupuesto, ¿sí? Y son un poco más de 30.000 millones para este año, para el funcionamiento del servicio, y todo el gasto de emergencia se gestiona a través de la glosa 06 del presupuesto del Ministerio del Interior, que es una glosa excedible, vale decir, en la formulación presupuestaria, se apertura con 10.000 pesos. Eso es lo que aparece si uno mira el presupuesto de la Subsecretaría del Interior. Al inicio dice, para atender situaciones de emergencia, presupuesto 10.000, ¿no? En el 24 y en el 29. Pues se pueden hacer transferencias corrientes o transferencias en infraestructura. Y eso se va incrementando en la medida que van ocurriendo situaciones de emergencia. Entonces inicia con 10.000 y termina quizás en cuanto, digamos, ¿no? Y esa glosa
lo que dice que es para atender situaciones de emergencia o gasto no previsto, que es acreditado por el ministro del Interior o el subsecretario del Interior, y ahí están donde están todos los detalles de la información que hay que entregar y está entregada la facultad para anticipar el gasto, incluso antes de la toma de razón de la Contraloría, ¿no? Entonces después se regulariza la compra o el servicio contratado. Esa es como la figura, así funciona, digamos, en la emergencia. ¿Cuánto invierte el Estado a través de Senapred para investigación, para resolver técnicamente o para levantar información técnica que sostenga después la definición de políticas públicas o acciones? No es a través de Senapred que baja ese presupuesto, ¿no? Nosotros dentro de nuestro ítem, nuestra distribución presupuestaria, no tenemos recursos para poder hacer financiamiento ni de estudios, ni de ninguna otra herramienta que permita levantar información. Eso lo coordinamos a través de, en convenios con universidades y centros de estudio, que tenemos muchos, convenios regionales, nacionales, centros de estudio, etcétera, que nos colaboran con eso, y a través de los organismos técnicos de monitoreo de amenaza. Es ahí donde está concentrado ese presupuesto para poder hacer el estudio de la amenaza, el levantamiento de la información para definir un mapa de inundación en la DGA o un mapa de peligro de volcanes. Es Cernagiomín quien tiene ese presupuesto, quien formula ese presupuesto para poder entonces hacer los estudios necesarios para tener ese mapa. Con ese mapa, entonces, nos lo entrega a nosotros como servicio, nosotros los disponibilizamos para que los municipios hagan sus mapas de emergencia y de reducción de riesgo de desastre, para que nosotros podamos generar las acciones de entrenamiento, para que los gobiernos regionales puedan tomar decisiones de inversión, etcétera, etcétera. Así funciona, como bien resumidamente y en términos generales, la gestión de ese conocimiento. Nosotros como servicio tenemos 2 obligaciones legales que están en proceso, que no las hemos podido ejecutar por falta de financiamiento, de recursos financieros y de recursos humanos, que es la generación de un sistema de información para la gestión del riesgo de desastre, que tiene que ser un sistema que vincule información abierto a la ciudadanía, actualizado, etcétera, etcétera. Estamos en proceso de elaboración de eso con ayuda de un centro de estudio que nos está colaborando, de ITREN, y en la elaboración de los mapas de riesgo, que son responsabilidad del servicio realizarlos. Para tener los mapas de riesgo necesitamos los mapas de amenaza, y los mapas de amenaza son de obligación de los organismos técnicos de monitoreo de amenaza. Entonces el CHOA tiene que hacer los mapas de inundación, de la amenaza de tsunami, el centro sismológico los decimos, etcétera. Con esa información nosotros podemos hacer los mapas de riesgo, y en este minuto estamos trabajando con este mismo centro que nos está colaborando para definir la metodología para hacer esos mapas de riesgo, ¿no? Todo esto en el entendido que estas son obligaciones que surgen a partir del marco normativo nuevo, promulgado el 2021, y que obligan a Senapred desde hace 3 años a tener que gestionar estos nuevos instrumentos. Entonces, todo el apoyo en términos de investigación en general es cubierto a través de convenios, a través de proyectos que nosotros patrocinamos, y que lo que buscamos es que los centros de investigación, las universidades puedan resolver el problema público que tienen los servicios a través de sus investigadores, los proyectos que ellos postulan, etcétera. Y eso en general ha sido muy fructífero, ¿no? Hay mucho por hacer, sin duda, pero ha sido bien fructífero. Respecto a lo que preguntaba por su intermedio, presidente, el diputado Ortiz, a la burocracia, a los tiempos de respuesta, yo le quiero decir que yo comparto con el diputado la necesidad de poder acortar siempre los tiempos de respuesta, por una razón fundamental, porque detrás de ese tiempo hay una persona esperando una ayuda, hay una persona damnificada, una familia afectada, una familia que lo perdió todo, y nosotros tenemos una obligación que es ética, digamos, de poder responder rápidamente a esa necesidad. Y hemos trabajado muy fuertemente en poder acortar esos tiempos. Solo a modo de ejemplo, en los incendios forestales del año 2023, que afectaron a la región del Biobío también, la región de la Araucanía y Ñuble, pero muy fuertemente la comuna de Santa Juana, Tomé, etcétera, Nacimiento. Nosotros, para poder poner algo que yo pueda comparar de esa fecha con la de ahora, nosotros instalamos la primera vivienda de emergencia a 12 días de iniciado el incendio. O sea, inició el incendio en la región de Biobío y nos demoramos 12 días en llegar con la primera vivienda de emergencia. En este incendio de este verano,
a las 72 horas de iniciado el incendio, estábamos levantando las primeras viviendas de emergencia. O sea, todavía ni siquiera el incendio había sido declarado controlado, y en las zonas que ya estaban seguras, nosotros ya estábamos instalando las viviendas de emergencia. Nos demoramos 72 horas. Claro, la persona que perdió todo, 72 horas puede ser una eternidad, pero no son 12 días, ¿no? Entonces, estamos tratando de avanzar en responder rápidamente. Eso tiene una serie de desafíos, porque apurarse tanto, después uno se empieza a encontrar con el problema de que los sitios están con escombros, que no están limpios, que hay que hacer una serie de coordinaciones. No basta con que yo llegue rápido con mi vivienda, porque yo no puedo llegar a instalar una vivienda en cualquier parte. Entonces, pero esa coordinación para llegar con esas viviendas fue también gracias a que el municipio de Concepción levantó rápidamente la información, tenía identificados los terrenos y rápidamente, en esas 72 horas, limpió los terrenos y estaban habilitados para poder instalarla. Entonces, yo llego rápido porque también hay otro en este sistema que coordinamos que también se apura y funciona rápido. ¿Y por qué lo pudimos hacer en 72 horas? Porque a su vez el Ministerio de Desarrollo Social tenía levantada la FIBE. Entonces, en menos de 24 horas de iniciado el incendio, ya el Ministerio de Desarrollo Social se había desplegado con sus funcionarios para levantar la ficha que es necesaria para identificar a las personas damnificadas y cuál es el nivel de daño que tienen. Entonces, digo todo esto porque, tal como lo decía la diputada por su intermedio, presidente, a veces es fácil como que es Senapred el que tiene que responder de todo esto, pero Senapred es una cadena, efectivamente, es una cadena que necesita que cada eslabón funcione de manera muy coordinada, y para que cada eslabón funcione necesita también los recursos necesarios para poder funcionar. Entonces, yo no puedo alertar sobre un eventual sistema meteorológico, de un eventual evento meteorológico, por ejemplo, un sistema frontal, si la DMC no tiene pronósticos. La DMC no puede pronosticar si no tiene las herramientas suficientes para hacerlo. Y es lo que nos sucede con los tornados, que preguntaba la diputada por su intermedio, presidente. Los tornados en nuestro país no son posibles de adelantarnos a la ocurrencia de un tornado. ¿Por qué? Porque no tenemos las herramientas tecnológicas para poder hacerlo, porque para eso Chile necesita radares meteorológicos. Y no hay radares meteorológicos en Chile. Recién vamos a tener uno el próximo año en una gestión de una universidad, de la Universidad de Valparaíso, en coordinación con el Servicio Meteorológico de la Armada, que a través de un proyecto van a traer un radar, el primer radar en Chile, que nos va a permitir anticiparnos en algunos lugares donde estén las condiciones para poder generarse un tornado, poder tener información 12 minutos antes, que es lo que los países en general son capaces de poder adelantarse. Y eso obviamente nos va a cambiar la vida en términos de que vamos a tener que generar un sistema de alertamiento, vamos a tener que poder generar procesos de evacuación, de preparación para las personas frente a esta nueva amenaza, que hay historia de tornados en nuestro país, pero que hoy día se están haciendo más frecuentes, probablemente por la misma condición de cambio climático, calentamiento global, etcétera. Entonces, insisto en esta idea porque para mí, presidente, como directora de este servicio, es muy importante que la ciudadanía, que los parlamentarios, que las autoridades entiendan que esto es un sistema. Y que para que esto funcione, tiene que funcionar como eso, como tal, como un sistema, ¿no? Que parte desde lo local y escala a nivel nacional en la medida que la situación de emergencia lo va requiriendo. Y ahí la labor municipal es muy importante, es muy relevante, porque es el primer lugar donde llega la gente, es donde ocurren las situaciones, y nosotros estamos muy importantemente abocados a fortalecer las capacidades de los municipios. Y una de las cosas que los municipios tienen que hacer por ley, hoy día están obligados, antes era voluntario, ahora están obligados, son sus planes de emergencia y sus planes de reducción de riesgo de desastre. No ha sido un trabajo fácil porque falta mucha disponibilidad de recursos humanos en los municipios para poder dedicarse a esta tarea. Hay muchos municipios que han avanzado en crear direcciones, áreas, departamentos de gestión de riesgo, dependiendo la cantidad de recursos que tienen. Tenemos municipios donde hay un puro funcionario que tiene que hacer 5 cosas y entre medio dedicarse a la emergencia, así como tenemos municipios que han creado direcciones importantes asociados a seguridad pública, muchos de ellos, donde tienen mucha más capacidad y recursos, y hemos ido avanzando en esta tarea de que todos tengan sus planes. Tenemos solo un 8% de municipios del país no tiene su plan de emergencia actualizado, ya que eso equivale a 28 comunas que no tienen su plan, ya de las 345, 28. Y el plan de reducción de riesgo de desastre, ahí vamos un poco más atrasado porque es un instrumento nuevo. Ahí tenemos 135 comunas que no tienen plan.
¿Cómo hemos ido gestionando estos planes? Con ayuda de los gobiernos regionales que han puesto financiamiento para que las comunas puedan hacer sus planes, con la generación de este fondo, de este programa GRD, que ha permitido que todos los años un número importante de comunas pueda hacer su plan o lo actualice, porque la obligación es revisarlo cada 2 años y si tiene que actualizarlo, lo tiene que actualizar. Y también con la ayuda de otros organismos, asociaciones de municipios que se han sumado a esta tarea de que los municipios tengan sus planes. ¿Son los mejores planes y nos van a resolver todos los problemas? No, probablemente, pero es un buen intento, es un buen avance. Necesitamos tener esta planificación, necesitamos que los municipios se estructuren también y puedan ir generando este músculo para poder responder, pero sobre todo esta capacidad de poder identificar dónde están sus principales riesgos, porque eso nos va a habilitar para entonces gestionar proyectos de inversión y poder focalizar la gestión de los servicios. A mí me ayuda mucho saber cuáles son las acciones estratégicas que el municipio cualquiera define, porque entonces los pocos recursos que yo tengo para preparación los enfoco mejor, ¿no? Y no los llevo a otro sector donde a lo mejor el tema está más o menos solucionado. Entonces, estamos trabajando fuertemente con eso, tenemos academias, tenemos cursos, tenemos apoyo para los funcionarios, pero la mayoría de los municipios, a pesar de que la ley 21.364 modificó la ley de bases municipal y da al alcalde o alcaldesa la facultad de generar el cargo, se podrá generar el cargo, la mayoría topan que no tiene el cupo para poder, porque es un cargo de la planta municipal, no tiene el cupo para poder hacerlo. Entonces ahí tenemos alguna dificultad y ahí podría ser algo que en algún minuto en esta comisión pudiéramos ayudar a gestionar. El monitoreo de la falla de San Ramón, que preguntaba la diputada presidente por su intermedio, el monitoreo de la falla lo hace el Centro Sismológico Nacional, es parte de la red sismológica que tiene, hay instrumentos puestos en las cercanías de la falla San Ramón, no sé si todo el mundo sabe qué es la falla de San Ramón, es una falla geológica que está en la precordillera de la región metropolitana, que atraviesa, son 55 kilómetros, desde la comuna de Lo Barnechea hasta Pirque, ¿no? En todo el pie andino, ¿sí? Y esa falla está monitoreada desde el año 2019, si no me equivoco, 2017, que se instalaron instrumentos ahí, porque no había, en un convenio, acelerógrafos y sismógrafos, en un convenio que se hizo con la Subsecretaría del Interior en ese tiempo y el Centro Sismológico Nacional, que permitió instalar y empezar el estudio de la falla, y ahí se pudo evidenciar que la falla era más extensa de lo que se tenía hasta esa fecha, y nos permitió esa información tener hoy día un plan, un anexo al Plan Regional de Emergencia de la región metropolitana por la falla San Ramón. Entonces hay identificado cuál sería el impacto, cuáles serían los primeros pasos para poder responder frente a una emergencia que de ocurrir sería una emergencia muy, muy, muy importante, ¿no? Y se hicieron estudios con una mesa donde estuvieron las universidades levantando la información, donde se hicieron modelos de simulación de qué pasaría si el terremoto fuera en la noche, fuera en el día, fuera un día hábil, fuera un fin de semana, porque la carga sobre la falla es distinta. Si es en la noche la mayoría de la gente está durmiendo arriba de la falla, en el día la gente está en el resto de Santiago, etcétera, y los efectos de la falla, del eventual sismo, se podrían proyectar incluso a comunas que no están cercanas por el suelo, por el tipo de suelo, ¿no? Entonces todo eso está consolidado en ese plan, el plan está difundido y se va actualizando en la medida que va surgiendo nueva información, ¿no? Y esos planes además están disponibles en la página web del servicio si alguien los quiere consultar, y está todo de manera muy transparentemente hecho. Respecto al porcentaje de ayuda que se entrega a los municipios, el sistema está definido para que frente a una situación de emergencia las necesidades las identifica la comuna a través de un formulario que comentaba el diputado, que a veces sí es un poco engorroso, yo lo reconozco, estamos trabajando en que eso sea digital de manera que sea más rápido, no tener que llenar el papel, esperar la firma, mandarlo, etcétera. Estamos transformando eso en algo más digital, cosa que se pueda tomar en terreno, que sea fácil de aplicar y que nos llegue en línea y no tener que estar esperando toda la vuelta para que llegue la información, pero en general los tiempos se han acortado bastante, y el municipio levanta la solicitud de ayuda y nosotros entregamos contra la solicitud
y esa solicitud a veces ocurre incluso antes del evento, que es lo que nosotros denominamos el adelantamiento de recursos. Y eso lo hacemos muy frecuentemente. Por ejemplo, ahora para el periodo de invierno, el municipio levanta sus stock críticos y dice, mire, yo tengo, no sé, tengo colchones, tengo herramientas, tengo sacos fluviales, pero no tengo cajas de alimentos. Y nos hace una petición y nosotros podemos adelantar eso, ¿no?, hacia los municipios, de manera que la ayuda sea entregada de manera inmediata y la gente no tenga que esperar que desde Santiago llegue hasta Osorno la ayuda, o desde Puerto Montt, si es que está en nuestra bodega, hasta Osorno, podemos adelantar. Entonces, el porcentaje de ayuda, yo me atrevería a decir, es que es el 100% de la ayuda que nosotros gestionamos, se gestiona a través de los municipios, ¿no? Lo que no entregamos directo a los municipios son las viviendas de emergencia en una situación de catástrofe, ¿no? Esas las gestionamos ahí. Nosotros las instalamos como servicio, nosotros las gestionamos, nosotros las llevamos, y el servicio de compra e instalación de vivienda incluye eso. Ahí el municipio nos ayuda con la información, pero nosotros no le entregamos la vivienda a los municipios en lugares de catástrofe. Respecto al programa invierno, ¿en qué consiste la participación de los municipios? Yo diría dos cosas bien fundamentales. Uno es el levantamiento de información de los puntos críticos, identificar en cada lugar de su comuna dónde hay lugares que se ven afectados eventualmente por inundaciones, por deslizamiento, por congelamiento de caminos, por inundación, etcétera. Y eso se georreferencia, es un sistema. No es información que se levante como en una minuta, es un sistema al que se puede ingresar, lo vamos a liberar una vez que esté todo sistematizado, y que nos permite entonces, el detalle de la información es tal que yo me ubico, porque están georreferenciados, yo pincho cualquier punto crítico que ha levantado el municipio, y cada punto crítico tiene una ficha donde sale el lugar, el nombre y teléfono del funcionario que levantó la información, qué pasa en ese lugar, cuándo fue la última vez que ese punto crítico se activó, porque puede ser que el año anterior no haya pasado nada, pero anteriormente sí, y qué obra necesita, qué medida de mitigación necesita, si es una medida que toma el municipio o es una medida que tiene que ser de inversión sectorial. Y todo eso está identificado punto a punto, ¿no? El año pasado, yo no recuerdo bien, pero eran muchísimos. ¿Cuántos eran? No me recuerdo el número, no quiero inventar, pero cada punto crítico está con su ficha, ¿no? Y esa es labor de los municipios. Y la segunda participación de los municipios tiene que ver con la implementación de las obras de mitigación, ¿no? Hay obras que están al alcance del municipio de hacer y que se hacen todos los años: limpiezas de caminos, de cauce, mantenimiento de caminos, un sinnúmero de acciones que también se levantan. Y que nosotros entonces lo que hacemos es supervisar que esa información el municipio la gestione, la levante y que finalmente haga lo que dice que va a hacer o que hizo, ¿no? Eso principalmente. Nosotros como servicio no tenemos la facultad de fiscalizar. Nosotros tenemos rol fiscalizador. Nosotros tenemos la facultad de supervisar. Entonces, si hay un municipio que incumple con su plan, yo le insisto, le hablo, le mando un oficio, me junto con el alcalde, tratamos de ayudarlo con el formato, se lo revisamos, etcétera, pero si no lo hace, yo no tengo facultad de sancionar. Eso queda en manos de la Contraloría, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es que cuando la Contraloría nos pide la información, se la entregamos y le decimos, mire, este municipio cumple, este municipio no cumple. La información de quién tiene y quién no tiene está pública también en nuestra página web a través de un aplicativo. Pues se puede meter y ver cuántas comunas están, cuál comuna tiene, cuál no tiene. Y lo mismo del programa invierno. Aquí me están soplando. El año pasado se identificaron 13.531 puntos críticos en el programa invierno. 13.000. O sea, cada uno de esos 13.000 tiene su fichita. Y usted puede saber dónde está, qué pasó, nombre de la persona que lo levantó. Ese es el nivel de detalle, ¿no? Entonces, volviendo al punto, nosotros no fiscalizamos, supervisamos. Tenemos un plan anual de supervisión donde lo que hacemos es definir ciertas cosas que se van a supervisar durante el año, y la supervisión básicamente es un acompañamiento, por ponerle otro nombre, ¿no? De ir al municipio, al ministerio, a ver qué está pasando, cómo podemos ayudar.
pero no fiscalizamos. Y bien honestamente, presidente, por su intermedio, no sé si queremos tener la facultad de fiscalización, ¿no? ¿No? O sea, porque la fiscalización implica una serie de otras cosas, y partiendo por recursos que no tenemos, responsabilidades, personas, claro, si a lo mejor viniera con todo eso, podríamos evaluar. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, lo de los planes de municipio ya lo respondí, presidente, por su intermedio. Como les digo, está activo un link en la página de Senapred donde se puede consultar en un aplicativo todo. La página tiene muchísima información y por supuesto estamos disponibles a enviar el detalle, ese sí lo estima presidente, en un oficio, el detalle por región de quienes tienen planes y quienes no lo tienen. Respecto a los recursos de emergencia, bueno, ya les comentaba anteriormente cómo funciona esto a grandes rasgos. Senapred no tiene recursos de emergencia, los tiene que gestionar a través de la subsecretaría. Eso tiene un proceso, tiene sus días, digamos, que en ocasiones hace que, o no en ocasiones, para ser completamente transparente, habitualmente nos demoramos en pagar, ¿no? Por todo este proceso. No voy a decir otra cosa, la diputada además es testigo, y respondiendo a la inquietud de la diputada, nosotros financiamos ciertas cosas o gestionamos ciertas cosas, pero los servicios en general se gestionan a través de las delegaciones presidenciales regionales. Hay muy poquitas en las provinciales, pero en general en las regionales. Pero tienen el mismo circuito que nuestros recursos. Las delegaciones no tienen los recursos de emergencia en su presupuesto, lo que hacen es comprometer un gasto y después gestionan esos recursos a través de la Subsecretaría del Interior, misma glosa 6. De este año es la glosa 6, ¿no? Usan la misma fuente de financiamiento y es el mismo circuito, ¿no? ¿Qué puede comprometer una delegación y qué no? O sea, ¿qué contrata y qué no contrata? Todas esas decisiones se toman en estos COGRID, en estos comités regionales, ¿no? Que son presididos por el delegado o la delegada presidencial regional, con presencia de Senapred, que es secretario técnico, y con la presencia de los CEREMI y los servicios que forman parte de ese comité, y quien quieran invitar, porque pueden invitar a cualquier otro servicio a exponer, a conocer, y ahí se toman las decisiones de gasto. Si hay que arrendar camiones, hay que arrendar limpiafosas, etcétera, no sé, todo lo que habitualmente normalmente ocurre en una situación de emergencia, esas decisiones se toman en los COGRID, ¿no? Y los servicios se gestionan vía delegaciones, elementos de ayuda, viviendas de emergencia, Senapred. Respecto a lo que comentaba el diputado Arquero, presidente, a esta como identificación de peligros, y yo quiero comentarle por su intermedio que nosotros tenemos un visor, que es un visor GRD, que tiene dos versiones. Una versión que es para los servicios, por lo tanto es cerrada, con clave entregada muy cuidadosamente, y una versión abierta a todo público, que también está disponible en nuestra página web, donde están, en la versión abierta a público, están cargadas georreferencialmente. Nosotros podríamos meter la dirección del Congreso y nos va a aparecer a qué amenazas está expuesta el Congreso, ¿no? Entonces, si yo voy de vacaciones a un lugar que no conozco, por ejemplo, me meto y digo, estoy expuesta a la amenaza de tsunami, por ejemplo, dónde están las vías de evacuación, todo hacen en ese visor, y eso es público. Eso se ha construido gracias al levantamiento de información de la academia, de los organismos de monitoreo, que nos permiten tener esa herramienta, que es muy, muy, muy consultada cuando hay momentos de emergencia, y a veces se nos llega a colapsar el nivel de consultas que hay, pero es una herramienta muy práctica para que la ciudadanía sepa y sea parte de este esfuerzo y no tenga que estar yo siempre avisándole a la gente que va a pasar algo, sino que también se meta, se prepare. Y hay un visor cerrado donde están cargados muchísimas capas de información, más de 500, donde está infraestructura crítica, la ubicación de las escuelas, de los hospitales, de la red eléctrica, comisaría, lo que usted quiera, está en ese visor. Y están todas las amenazas con sus mapas de amenaza que tenemos, cargadas también ahí. Está actualizado el censo, al último censo, que también el INE nos manda las capas de información para nosotros poder cargarlos ahí. Entonces yo puedo, en una toma de decisiones de un comité regional o un comité nacional, saber exactamente si yo pincho o pongo el polígono de afectación
de un incendio, por ejemplo, lo georreferencio en ese visor, yo sé exactamente qué hay abajo. Qué infraestructura hay, cuántas personas aproximadas hay, cuántas viviendas, etcétera, ¿no? Y eso es lo que nos permite tomar las decisiones que se necesitan en materia de acciones de respuesta, desplazamiento de personas, de apoyo, etcétera. Está concentrado en ese visor. Es un visor privado, ¿no? Es para la toma de decisiones, no es abierto a público, está permanentemente en actualización a medida que los servicios van levantando información, nosotros lo cargamos ahí. Y eso existe, visor GRD. Entonces eso está, y que nos permite además la continuidad operacional, por supuesto, que es muy importante. Y respecto, creo que respondí casi todo, ¿no? Sí, creo. Muchas Sí, gracias, creo que directora. sí, Diputado Ortiz, diputado Ramírez y diputada Weiss. En ese orden me pidieron la palabra. Sí, bueno, agradecerle todo el tiempo que se ha dado de responder casi todo. Porque yo hice, bueno, respecto al tema de la burocracia, cómo han aumentado los tiempos de respuesta, usted lo respondió, pero pregunté también cuál ha sido el rol de Senapred en la ley que va a ingresar en la próxima hora el gobierno, esta ley de reconstrucción, y donde me imagino que Senapred tiene que haber tenido una participación de lo que se viene. ¿Cuál ha sido el rol? Sé que se ha jugado algún rol ahí. Hacemos el mismo Y haga la ejercicio, pedida al vamos- tiro también, o sea, Sí, mire, vamos a pedir esto, va a incluir, Sí. no sé, pues, poder conocer ahí de primera fuente. Hagamos el mismo ejercicio. ese Demos tema. la palabra primero. Son las 7:10 para no extenderse tanto. Y abro la alternativa o la posibilidad de que volvamos a invitar a la directora. Sí, no, sí, perfecto, sí, hay tiempo. Pero vamos, diputado Ramírez. Muchas gracias, presidente. Bueno, primero que todo quiero felicitar a la directora porque en realidad la presentación ha sido súper clara. Si bien es cierto, hay distintas preguntas que quizás ha ido respondiendo de acuerdo a los diputados, a la inquietud de los diputados, pero ha sido súper clara. Yo vengo del mundo municipal, directora, 12 años de alcalde. En algún momento durante estos 3 años que usted manifiesta, la pregunta es: ¿usted ha sido directora durante estos 3 años, cierto? No. Pues ahora. ¿No? No. Ya. ¿Por qué? Porque resulta que en algún momento, por ejemplo, yo tuve la experiencia y tuvimos muy buena experiencia con Senapred, ya independientemente de que haya sido la directora antes o no, pero lo importante es que hemos tenido buena experiencia, tuve buena experiencia como alcalde. Y sobre el tema de la respuesta que usted planteaba hace un rato atrás, yo soy testigo de que se demoraba, de primera era como hartos días y luego días más cortos, ¿ya? Y lo que sí, esta es una pregunta, tiene que ver con bomberos, ¿ya? Entiendo yo, y así lo experimenté en algún momento, pero necesito la ratificación suya, que en la inversión que hace bombero en una emergencia, entiendo que se llena una ficha y se le devuelve los recursos. Es que estos días atrás tuvimos bomberos, entonces ellos hablan de falta de recursos y creo que es importante también aclarar si es que ellos reciben, si gastan 10, creo que reciben 10 de vuelta. Entonces creo que sería importante saber esa respuesta. Y lo otro tiene que ver un poco con esta misma experiencia que yo tuve como alcalde. Lo que pasa es que las aguas, cuando hay invierno, ¿cierto? Sobre todo el año 23, hay subsidios que son brindados por la DGA para canalizar y hacer bóvedas para conducir las aguas. Y resulta que allí el cálculo son por las acciones que cada uno de los agricultores tiene para poder trasladar esas aguas. Y resulta que cuando llueve, y de hecho los canales no son para transportar agua de lluvia, solamente estas aguas caen por naturaleza y por gravedad van a caer a esto. Y no está ese cálculo. Entonces, por lo tanto, creo que allí creo que hay que observar un poco la ley donde se aprueban estos recursos para los agricultores, para que se haga un cambio allí y que a lo mejor quizás se pueda proveer de mayor recurso, también pensando en las aguas de lluvia y no tan solo en las aguas de riego. Muchas No sé gracias. si me expliqué. Muchas gracias. Diputada Weiss. Sí, disculpa.
no quiero ser majadera, pero quiero quedarme tranquila con la información que yo quiero obtener. Entonces, si después va a haber otra reunión, y entiendo que hay muchos temas, ha dado una buena presentación, igual la directora, pero quiero, una, que no me ha contestado la cantidad de población, porque usted dijo las comunas que tienen sus planes de riesgo, pero quiero saber en población, en personas, habitantes, ¿cuántos son los que están en zona de riesgo hoy día en Chile? Es una cantidad grande, lo sé, pero si tiene usted una cifra, me imagino que la manejan. Segundo, la respuesta que usted decía de las casas, de la vivienda de emergencia en 12 días, súper bien, que fue en el incendio del Nacimiento, pero también esto todo con ánimo constructivo, porque o sea, por favor, el gobierno anterior, el actual, nos va a tocar esta emergencia igual, claro, en 12 días, pero ocurre que yo viví eso muy de cerca, porque eran más de 80 viviendas de emergencia, y ocurre que una en 12 días, o dos, pero después quedó ahí, no había nada. ¿Y por qué? Porque una cosa es la vivienda y otra es la conexión con los servicios básicos, agua, luz, o sea, en el fondo, claro, está el techo, que se agradece igual, pero no es completo. Entonces, después hizo un convenio con una grande empresa de que venden viviendas, pero también no había la oferta, que se puede entender eso, pero al final, todo esto en el ánimo de mejorar. Y una cosita que no sé si lo alcanzará a ver, pero usted habló de las cajas de alimentos, cuando hablando de cómo se distribuyen los recursos, que ustedes no lo hacen, sino que el Ministerio del Interior, ¿cierto? La subsecretaría o las delegaciones, en fin, pero que eso sí lo entregaban ustedes. Ahora, lo otro no pasaba por los municipios, dijo, pero las cajas, ¿ustedes las compran? ¿Quién las paga? ¿El Ministerio del Interior? ¿De la misma mecánica de las horas de maquinaria, en fin? Y ahora, para cerrar, en los COGRID hay súper buena voluntad, y es como bien, porque los alcaldes que a mí me tocaban, no, si me van a dar las horas, me dijeron que contraten nomás las horas de maquinaria, que contraten las cuadrillas para limpiar o para reponer las cañerías de agua, que en el incendio de Nacimiento se quemaron muchas, en fin, todo eso muy bien, rápido, pero el tema es el pago, insisto, lo hago de manera constructiva, porque después se hace todo rápido ahí, pero el papeleo, por decir, no se llena, no se hace la ficha, no sé, y al final la gente, el proveedor, sigue esperando. Y eso es lo que hay que corregir. O sea, no creo, estoy convencida que hay que corregirlo. Eso nomás, porque no... Muchas gracias, diputada. Diputado Rivas, cortito, por favor, porque le van a quedar 10 minutos a la directora por responder. No, primero yo quiero darle las gracias porque usted ha demostrado un dominio extraordinario, dado que no existen en la academia profesionales de la emergencia. Los bomberos somos formados de manera gradual a partir de la experiencia, de la historia. Por lo tanto, que usted sea alguien que domina el tema muy bien y a nivel nacional es poco común. Muchas gracias. Simplemente quería decir lo siguiente, presidente. Yo quisiera que la comisión pudiera solicitar a la mesa en qué lugar de la tramitación se encuentra la ley de incendios. Porque cuando hay incendio todo el mundo se alarma y comenzamos entonces a escarbar la historia de las cosas que supuestamente generan avance, pero pasado esto todo el mundo se duerme. Entonces yo quisiera saber dónde está, en qué lugar del trámite está la ley de incendios y ver cómo nosotros colaboramos a esa ley de incendios. No sé si estaremos desfasados, espero que no, pero puedo revisarla y entonces de nuevo enviarla a sala. Sí, lo está revisando el señor secretario, y le damos la palabra a la directora para que pueda responder a las inquietudes de los diputados. Gracias, presidente. Respecto a la pregunta, por su intermedio... El micrófono está apagado. Ya, ahí sí. Respecto a la pregunta sobre la devolución del gasto de bomberos, recibe un poco más de 56.000 millones de pesos por recursos públicos que también se formulan año a año en la ley de presupuesto. Eso es para el funcionamiento de la Junta Nacional, para el funcionamiento de cada uno de los 311 cuerpos de bomberos, que se dividen en recursos para el funcionamiento de los cuerpos y para inversión, compra de carros, etcétera. Lo que los bomberos gastan en emergencias que cuentan con una alerta de Senapred, porque ese es como la nota al margen, son gestionados y devueltos a través nuevamente de la glosa 06 de la Subsecretaría del Interior. Ahí hay un procedimiento definido entre bomberos, entre la Junta Nacional, más bien entre el Sistema Nacional de Operaciones de Bomberos y la Subsecretaría del Interior. Hay una circular, etcétera, que detalla qué tipo de gasto pueden
pedir que se reintegre alimentación, combustible, daño menor del material menor, manguera, etcétera, etcétera, incluso algunos daños a carro, y eso se gestionan y se hacen vía reembolso. Entonces, bomberos gasta y después recibe el reintegro una vez rinde esos gastos, ¿no? Entonces, si gastan 10, rinden bien 10, reciben 10. ¿Sí? El problema a veces es la rendición, ¿no? Pero si gastan 10, rinden bien 10, van a recibir 10. Vía glosa 06 de la subsecretaría. Nosotros hace un rato ya, gracias a las buenas gestiones de esta directora, ya no estamos siendo parte del jamón del sándwich de eso, ¿no? Porque antes todo pasaba por Senapred y después era Senapred el que no pagaba a los bomberos y yo fui coordinadora nacional 4 años de bomberos y no quiero llevarme a mal con los bomberos. ¿Ya? Así que hoy día es directo con la subsecretaría. Respecto a lo que me consulta, diputado, a los subsidios de la DGA, la verdad es que no lo sé. Voy a levantar la duda porque no tengo la respuesta en este minuto a eso que usted me consulta sobre este subsidio. Ah, ya, pero por eso voy a llevar la inquietud porque contarles que sin ánimo de abrumar con tanta información, pero dentro de las cosas que hemos logrado articular como una buena práctica, tenemos un consejo de organismos técnicos de monitoreo de amenaza, vale decir, todos los directores y directoras de esos organismos que ustedes vieron ahí, de la red del Centro Sismológico, del CHOA, de la DGA, de la DOH, de CONAF, nos juntamos cada 3 meses en un consejo, en los otros meses trabajan los técnicos, digamos, para poder justamente tratar de avanzar como sistema. Entonces lo voy a llevar ahí porque va a estar el director subrogante, entiendo todavía, de la DGA, para ver cómo lo podemos abordar y poder tenerle alguna información en algún momento. ¿Sí? Yo me comprometo a hacer eso. Respecto a la pregunta de la diputada por su intermedio, diputada, no tengo el dato exacto de cuánta gente está viviendo en riesgo. Tengo en términos de, o sea, claro, estamos todo Chile, toda la población expuesta a alguna amenaza, lo que no significa estar necesariamente expuesto a un riesgo. La gente que está viviendo en zonas de riesgo claro, lo podemos levantar y yo me comprometo a poder enviar un número aproximado, porque generalmente es la gente que vive cerca de quebradas, en los faldeos de volcanes, etcétera. Tenemos población permanente y población flotante mucha en algunos momentos del año, que es lo que nos sucede, por ejemplo, en la comuna de Pucón, donde durante el año son un poco más de 300.000 personas las que están como expuestas a ese riesgo, pero en el verano sube a 2 millones, ¿no? Dependiendo de... Entonces, yo voy a pedir que en este visor que le comenté, poder hacer un cálculo y poder enviárselo a través de un oficio presidente para poder responder esa pregunta, porque no la tengo en este minuto. Y respecto al tema de pagos y quizás en el apuro no me supe explicar bien, hay ciertos elementos que es lo que yo detallaba en la presentación: cajas de alimentos, kit para mujeres, kit de aseo para mujer, hombre, lactantes, niños, kit de aseo domiciliario, herramientas, las viviendas de emergencia, el servicio de instalación y las conexiones a la vivienda es lo que Senapred hace y gestiona directamente y pide los recursos a la subsecretaría para pagar, ¿no? Eso lo hacemos nosotros directamente. Yo hago la compra, a mí me pasan después el recurso para pagarlo, ¿no? Entonces, yo le digo a la subsecretaría, con ocasión de, no tengo idea, del sistema frontal de la comuna de Ovalle, por decir cualquier cosa, envié 300 cajas de alimentos, 5 viviendas de emergencia, etcétera, y yo solicito esos recursos a Interior. Interior me los pasa y yo pago. Entonces, en el fondo, yo adelanto el gasto con un proveedor a través de una orden de compra, un proceso de compra normado por la ley de compra, y yo después le pago. Y en ese tramitar, la mayoría de las veces, para ser completamente transparente, no pago a 30 días, ¿no? Entonces ahí hay una cierta demora, que es uno de los temas que nosotros esperamos abordar, se lo hemos planteado así al subsecretario del Interior, de buscar alguna forma de poder mejorar este proceso, de que Senapred pueda tener recursos para poder cancelar a tiempo, ¿no? Porque a veces, dependiendo de la magnitud de la emergencia, hemos tenido tiempos importantes de demora con proveedores, ¿no? Y eso es una realidad que queremos enfrentar. Y quizá la pregunta del diputado Ortiz, presidente, por su intermedio, respecto a este proyecto de ley de reconstrucción nacional. Nosotros no hemos sido consultados para la ley. Yo en lo personal, digamos, me imagino que el subsecretario del Interior, quien es el superior jerárquico del servicio, sí, pero nosotros no hemos participado en ello.
como usted comenta por su intermedio, presidente, que es la posibilidad como de exponer ciertos temas. A nosotros, por supuesto, que nos gustaría que poder contar con mayores recursos financieros para el servicio, pero también para el sistema, ¿no? Yo siempre en esta comisión, en muchas ocasiones que he tenido la fortuna de poder participar, les he dicho a los diputados y diputadas, es muy importante que Senapred tenga musculatura, sea más robusto, tenga mayor dotación, mejores tecnologías, sin duda, pero si no lo tiene a la par el resto de los organismos del sistema, entonces tampoco Senapred va a poder hacer su trabajo. O sea, si la red sismológica no está cubriendo todo Chile, entra en obsolescencia, los instrumentos que vandalizan no los puede reponer, yo no voy a poder alertar. Si la boya del CHOA, que son cosas de la vida real, la vandalizan y el CHOA no tiene recursos para reponerla rápidamente, yo no voy a poder alertar. Entonces es importante para Senapred crecer, es muy importante. A mí me importa mucho llegar a la provincia, no tenemos provinciales en todas las provincias de Chile, nos faltan desde camionetas hasta un montón de cosas que pudiéramos yo detallar en otra sesión, pero si yo crezco también tiene que crecer el sistema, y eso significa los organismos técnicos de monitoreo tienen que crecer, CONAF tiene que tener un presupuesto anual definido y no pelearlo año a año para el programa de combate a incendios forestales, el CHOA tiene que tener los recursos, el centro sismológico tiene que tener recursos para poder mejorar la red tiene más de 10 años ya, y una tecnología de 10 años, en 10 años cambia mucho la tecnología. Y tenemos otros organismos que recién están iniciando su caminar en ser organismo técnico, la DMC necesita radares y eso es una inversión millonaria, muchos millones de pesos. Muchas gracias, directora. Le agradecería al señor secretario si pudiera dar respuesta al diputado sobre el tema de la ley de incendios. Sí, presidente. Entendemos que el diputado se refiere a la ley que regula la prevención y mitigación de incendios forestales y otras materias que indica. Boletín 16.335, proyecto de ley con origen en mensaje del año 2023, que ha cumplido todos los trámites todas las etapas de tramitación. Está en comisión mixta porque llegó a tercer trámite y la Cámara de Diputados rechazó una de las enmiendas propuestas por el Senado en el mes de marzo del año presente, y desde abril que no se han designado los integrantes de la comisión mixta por parte de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, esa es la etapa en la que se encuentra desde el 14 de abril. Falta que se designen los integrantes de la comisión mixta para que esta comisión empiece a resolver las discrepancias entre ambas cámaras. Ese es el estado actual de tramitación. Muchas gracias, señor secretario. Sí, dígame. Querer abusar, presidente, del tiempo de la comisión, pero que me gustaría extenderle una invitación a través suyo a todos los diputados y diputadas que forman la comisión a que pudieran visitar Senapred. Yo sé que no pueden sesionar fuera del Congreso, pero se puede. Entonces que invitarlos si quieren a sesionar hay café, diputado, por supuesto, hay café. Porque creo que es importante que puedan conocer cómo funcionamos, y yo les puedo contar muchas cosas, pero verlo es distinto, ver nuestra unidad de alerta temprana, etcétera. ¿Sí? Así que están bueno, en nombre de todos los diputados y diputadas presentes, se agradece la invitación. Lo más probable es que, pero lo acordaremos en su momento y se lo informamos. Lo mismo si se presentara la necesidad de volver a invitarla a esta comisión. Como les decía, se envió una serie de información técnica al grupo de WhatsApp que han enviado ustedes mismos, donde hay muchas cifras que seguramente podían quedar en el tintero de ser respondidas. Son las 7:28, última palabra para el diputado Arquero. Sí. Tomar la iniciativa, tal como dijo mi colega Geldres y también la colega acá presente, señor presidente, por su intermedio, si es que la comisión así lo estima, creo que es relevante cómo ayudamos nosotros como comisión. Y para eso tenemos que tener clara la carta GAN. ¿Y quién tiene que dar la carta GAN? Aquí dice Senapred, Ministerio del Interior, ¿no es cierto? Entonces, podemos, si es que usted considera, poder invitar al subsecretario para que nos diga cuál es la agenda legislativa. Entonces, ahí uno tiene un scope genérico del año y nosotros podemos ir aportando. Eso es, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado. ¿Hay acuerdo para invitar al señor subsecretario y preparar la tabla de la próxima sesión? ¿Hay acuerdo? Sesión del 5 de mayo. Acordado. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.